Compañeros, compañeras, a nombre de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, a nombre de la CUT, les damos la bienvenida al inicio de este ciclo de seminarios constituyentes. Les agradecemos su presencia, su participación hoy día. Esperamos también que se repita durante el transcurso de los ciclos. Este ciclo tiene, como ya deben saber, una duración de lunes, martes, miércoles y jueves. La idea es que podamos abordar distintas temáticas del debate constitucional por una nueva constitución. Y el día de hoy queremos partir este ciclo con el módulo El momento constituyente actual, Chile despertó, en el cual vamos a contar con la participación en este panel del compañero Norberto Díaz, secretario general de la CUT, dirigente sindical, y de la compañera Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, quienes nos van a dar una visión, ¿cierto?, desde el movimiento social de la situación actual del país, cómo hemos llegado al momento constituyente actual, qué rol juega el movimiento social en este momento constituyente y cuáles son las perspectivas, ¿cierto?, de la situación actual. ¿Ya? Posterior a este primer panel, vamos a continuar con un segundo módulo titulado La Constitución de Pinochet y la necesidad de una nueva constitución, a cargo del abogado Yuri Vázquez, ¿ya?, en donde se pretende hacer un análisis de la constitución actual y por qué es necesario transformarla, o más que transformarla, eliminarla y generar una nueva constitución. Y finalmente vamos a terminar la jornada de hoy vamos a iniciar el término, digamos, a la 1 más o menos, con la exposición de Jaime Gajardo Falcón, abogado constitucionalista, ¿cierto?, quien nos va a hacer una presentación respecto a la nueva constitución y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para el país. Ese más o menos es el programa para el día de hoy. Para los siguientes días, la información se encuentra disponible en la página web de la FIEL, www.fielchile.cl, ahí aparecen los módulos con su respectivo horario. Bueno, para no seguir alargando la presentación, dejo entonces a los compañeros, al compañero Norberto, a la compañera Valentina, para que nos puedan dar su visión de la situación actual del país. Los invito, si quieren, pasar un poco más adelante, quizás a propósito de la cantidad de asistentes. Esto también, la idea es que se pueda transformar también en una conversación, digamos, además de la exposición, que puedan hacer preguntas y generar también, ¿por qué no?, un debate con respecto a los temas que se van a abordar, ¿ya? La idea es que esto también sirva como punto de encuentro, de transmisión, ¿cierto?, de experiencias, de conocimientos, y que se genere una instancia también de compartir. Así que, sin más que agregar, le dejo la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a la Fundación Fiel que nos dé la oportunidad de conversar y de que podamos participar de este debate que está teniendo el país. Para quienes ya pintamos canas, que es una parte de los que estamos acá, este es un proceso como extraño, porque ayer fuimos todos muchos, espero que los que estén aquí nos hayan acompañado, fuimos a participar, o lo hicimos por sistema de computación, o fuimos presenciales y fuimos a participar de la consulta ciudadana que llevaron adelante los municipios. En mi caso me tocó votar en Concón, en donde se votaba por computador, pero en forma presencial. Entonces había que ir a uno de los 4 colegios públicos y manifestar su adhesión a una serie de consultas que se hacían. En mi caso, yo iba a votar por todos aquellos mecanismos que permitieran llegar a una nueva constitución. Pero ayer era 14 de diciembre del año 2019 y nosotros votamos por que se acabara la dictadura hacía ya 31 años. Entonces, cuando los niños dicen no fueron 30 pesos, fueron 30 años,
Yo creo que la votación de ayer lo refleja, no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años. ¿30 años de qué? 30 años esperando que el régimen democrático pudiera concluir su transición e iniciar efectivamente su democracia. Y lo que ha pasado aquí es que esta transición se ha alargado mucho tiempo, se alargó mucho tiempo. Nosotros transitamos de la dictadura a la democracia con una transición que fue muy mal pactada, que fue extremadamente negociada y que significó que durante 30 años se naturalizaran cosas que antes no eran naturales. Yo le comentaba a Valentina que mis hijas estudian una en Francia y una en Argentina. Ninguna de las dos paga nada. En ambos lugares, tanto en Francia como en Argentina, la educación superior es gratuita, como lo es en la gran mayoría del mundo. Sin embargo, en Chile no solamente se naturalizó que la educación no fuera gratuita, sino que hubiera educación privada y que esa parte de la educación privada podían tener acceso a todo, porque el Estado, en vez de ayudarte a pagar, el Estado te iba a ayudar a endeudarte. Y la respuesta de la centroizquierda para aumentar el acceso a la educación superior fue finalmente ofrecerle a los cabros endeudamiento. Cuando uno recorre otros países y va a Europa y le cuenta lo que sale debiendo un muchacho a los 24 o 25 años después de haber estado estudiando en la universidad y le cuenta la cantidad de miles de euros o de dólares que esa persona sale debiendo cuando está iniciando su vida laboral, en Europa nadie lo cree. Y nadie lo cree porque nadie puede salir de la universidad buscando tener un oficio debiendo lo que cuesta en la práctica la mitad de una vivienda de 2 dormitorios, de un baño de 50 metros cuadrados o 60 metros cuadrados, digamos un departamento. Y eso es lo que sale debiendo un joven a los 24 o 25 años. Por tanto, nosotros decimos no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y creemos que la explicación que tiene la rabia, la violencia, la forma como Chile termina reventando en este proceso social tiene que ver con la acumulación de mucha frustración, de mucha impunidad, de mucha rabia, de mucha desigualdad, de mucha gente que durante estos 30 años siguió recibiendo malos salarios, no tuvo sindicato, no tuvo atención de salud, lo estafaron con sus pensiones, alguien se quedó con su fondo de pensiones y él terminó recibiendo una pensión que es miserable. El ejemplo más paradigmático de la miseria en las pensiones la pueden dar los profesores. 40, 45, 50 años sirviendo al Estado, formando jóvenes a lo largo del país en colegios públicos para salir con pensiones de 170, 180, 200 mil pesos. O sea, para salir finalmente con pensiones que son muy miserables. No son 30 pesos, son 30 años, porque si bien hoy día nosotros no conocemos el destino y el paradero de los restos de Pinochet, y tal vez no es importante saberlo, sí sabemos que los restos de Pinochet quedaron anclados en el modelo económico, en el modelo educacional, en el modelo de salud, en el modelo de pensiones que heredamos, en el modelo del sistema laboral, quedó heredado en una constitución que se prolongó 30 años. En estos 30 años, en todos los países de América Latina hubo asamblea constituyente. En todos los países de América Latina hubo nueva constitución. En todos los países de América Latina cayeron los presidentes por algo. ¿Por qué va a ser raro que en Chile un presidente eventualmente pueda incluso poner su cargo a disposición, renunciar y convocar a elecciones anticipadas? ¿Qué tenemos los chilenos que podemos mostrarle al mundo que somos distintos al resto? Cuando le dijimos al mundo que éramos distintos a América Latina, les mentimos. Les dijimos a Chile durante 30 años de régimen democrático de baja intensidad, de democracia poco intensa, poco sincera, poco fraterna con sus ciudadanos, le dijimos al mundo que éramos los tigres de América Latina, que éramos un oasis, que nosotros no nos contaminábamos con el populismo de América Latina. Y al final lo que se hizo en Chile fue, como la basura se echa debajo de la alfombra en Chile, a los pobres, a los proscritos, a los que sufren, a los que tienen menos, se les escondió en Bajos de Mena, se les escondió en Montedónico, se les escondió en los campamentos de Viña del Mar que están repletos. No hay ciudad más
llena de campamentos y gente que no tiene vivienda, que es la ciudad Jardín, donde gobierna la alcaldesa Reginato, donde gobierna la UDI, donde gobiernan los representantes de los más poderosos grupos económicos de este país. Ahí está el campamento Manuel Busto, que es el campamento más grande que hay en Chile, donde viven miles y miles de personas que tienen dificultades porque no tienen acceso al agua potable, se cuelgan en la luz y viven en condiciones que son precarias. ¿Es gente que no trabaja? No. ¿Es gente que es floja? No. Es gente que no le alcanza para arrendar, para poder ahorrar para la vivienda, para poder postular en un país en un país que es grande, en un país que no es pequeño. Chile es un país en metros cuadrados en donde viven 16, 17, con este gobierno no se sabe mucho cuántos somos, pero deberíamos ser entre 16 o 17 y medio o 18 millones. Hay que cargarle el margen de error de este gobierno, que es un margen de error muy alto, si este gobierno tiene un 7 o un 8% de respaldo. ¿Qué quiero decir finalmente? Lo que quiero decir en el fondo es que durante 30 años los pilares esenciales del modelo económico de la dictadura se mantuvieron. Por eso los restos de Pinochet están en el plan educacional, en las ISAPRES, en la AFP, en el plan laboral, en las leyes laborales que le impiden a los trabajadores tener posibilidades de negociar colectivamente. Y este estallido que ha posibilitado el movimiento estudiantil, y con este movimiento el 18 de agosto llamando a evadir en las estaciones del metro como respuesta al movimiento secundario, es la chispa que responde, a mi parecer, a una rabia contenida de gente que ha visto que un grupo de chilenos se enriquece a costa de la miseria de muchos. Porque no solamente se mantuvo el modelo económico de la dictadura con todos sus pilares, sino que manteniéndose el modelo económico de la dictadura, hubo gente que hizo trampa. Aquí no solamente se sentaron las bases de un modelo cuando no había democracia, cuando no había parlamento. En ningún lugar del mundo los trabajadores, por efecto del voto, hubieran votado la privatización de sus fondos de pensiones. En ningún lugar del mundo, las AFP nacieron en Chile porque había dictadura, no porque los trabajadores hayan votado y hayan dicho: te presto mis fondos de pensiones para que tú hagas plata, riqueza, generes empresa, me des empleo y después me devuelvas mi plata con una tasa de rentabilidad muy alta. Lo que en Chile hubo es que hubo una gran crisis económica y no había plata. Y la única plata que quedaba en Chile era la plata de los pensionados y de los trabajadores que ahorraban un 7% de descuento por sus pensiones, un 9% de descuento por sus pensiones. Lo que en Chile hubo fue un mercado de capitales. Con nuestra plata le prestamos plata a un grupo de gente que se farreó el país, que jugaron con el dólar y que terminaron usando nuestra plata para generar riqueza. En Chile la banca fue salvada por el Estado de Chile. Si la banca fue salvada por el Estado de Chile, ¿por qué la banca hoy día, o por qué el país no podría ir a concurrir a salvar a esta pequeña y mediana industria que está tan afectada, que ha significado 4.000 despidos diarios en los últimos días de trabajadores que han perdido sus empleos porque los locales, muchos de ellos están saqueados, se han perdido o están en lugares donde la venta ha sido mala? Nosotros fuimos a salvar a los más ricos. Chile salvó a Luxich, a Angelini, a los grupos económicos que se habían farreado el país entre 1973 y 1980 jugando con el dólar. Usaron nuestros fondos de pensiones para volver a construir riqueza. Nos prometieron que con esa riqueza que iban a generar nos iban a dar tasas de reemplazo de un 70% del promedio de los últimos 12 meses de tu sueldo. Y todo eso al final de 40 años fue mentira. Los profesores que cotizaron indefinidamente desde que nacieron las AFP hasta la primera fecha jubilar han salido jubilando con 180, 190, 210, 220 mil pesos. O sea, ni siquiera alcanzan a jubilar con un salario mínimo de 301.000 pesos. ¿Qué le queda al resto? Que no fueron profesores, que fueron trabajadores dependientes, que tuvieron una pega en el comercio, que la volvieron a perder, que cambiaron de Sodima a Ripley, de Ripley en Almacenes París, que durante 40 años trabajaron en el centro de Santiago como dependientes, que ganaban en promedio menos que lo que ganaba un profesor. Ese viejo saca 120 lucas después de 40 años de AFP. Entonces, la explosión de ahora, lo único que hace es que en salud, en educación, en pensiones, en privatización de empresas públicas y servicios básicos, se mantuvo intacto el modelo económico. Se mantuvo a tal extremo que nuestra gente, o la gente que se decía cercana a los sectores populares y laborales, terminó defendiendo los pilares del modelo. Nadie se opuso
a la privatización del sistema de transporte público de superficie. En Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, el transporte público es público. El bus es público, es del fisco, lo mantiene el Estado, el chofer es público. Si uno cruza Buenos Aires, toma un avión y cruza la cordillera, los buses de Buenos Aires puede que se vean un poquito más antiguos, pero se van a fijar que no están rayados, que están limpios, que la gente los cuida y que no andan corriendo como huevones por la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. ¿Saben por qué no andan corriendo? Porque no andan tras el corte del boleto, no andan por una cuota. En Buenos Aires y en Estados Unidos el transporte de superficie es público y son funcionarios públicos, que les permite tener negociación colectiva, que les permite tener sindicato, que les permite tener organización. Por eso las cosas son distintas allá y acá. Por eso acá a uno le da miedo cruzar la calle, porque de repente alguien te puede atropellar, porque andan como locos corriendo. Pero andan como locos corriendo porque aquí las buses amarillas, las ex amarillas y las hoy día rojas y no sé de qué otros colores, no son públicas, pese a que la pagamos con subsidio del Estado. Si gastamos más de 5.000 millones de no sé cuánto es el subsidio del Transantiago, ¿por qué no convertimos esas cosas en empresas públicas, con funcionarios públicos o con funcionarios que tengan derecho a tener una organización? ¿Saben cuántos sindicatos hay en el Transantiago? En el Transantiago hay más de 400 sindicatos. Hay más de 1.200 dirigentes sindicales. ¿A ustedes les parece razonable que la gente esté tan dividida, que esté llena de sindicatos pequeñitos que no pesan nada, que no pinchan nada, que no cortan nada, que lo único que sirven es para ser sujetos de la corrupción de un empleador que les pasa lucas para que vendan y entreguen a los trabajadores? ¿No sería más fácil que tuvieran 2 o 3 grandes sindicatos, que cuando paren de verdad, y no estas guaitas que no cortan ni pinchan nada? Porque eso es lo que quería la dictadura, lo que la dictadura quiso en el año 1980, antes de cualquier Acá hay una parte del proceso que a veces a la gente le cuesta entender. No solo fue el golpe del 73, no solamente fue la persecución política y la desaparición de directivas completas del Partido Socialista, de organismos de izquierda, del Partido Comunista en el año 1976, sino que después de eso hubo una borrachera con la economía. Producía la borrachera el país quebrado. Los Chicago Boys lo que hicieron en el 80 fue generar un modelo que no se podía hacer en otro lugar del mundo a menos que hubiera una dictadura. Y se usó a un laboratorio que se le llamó Chile, porque Chile estaba lejos, porque Chile era un país lejano, no había internet, no había comunicaciones como ahora, y en un país lejano, ahí detrás de la cordillera, en el fin del mundo, donde casi nadie llega, como hoy día, donde casi nadie llega, era posible hacer cualquier cosa como quemar jóvenes con benzina, como degollar 3 profesores con corvo, hacer cosas que en ningún lugar se hacían. Ustedes saben que la proporción de detenidos desaparecidos de Chile con respecto al número de habitantes, con respecto a todas las dictaduras de América Latina, es 15 veces más alto. Pregúntense cuántos detenidos desaparecidos hay en Brasil y pregúntense después cuántos habitantes tiene Brasil. Pregúntense cuántos detenidos desaparecidos hay en Chile. Si nosotros somos 17 millones de chilenos, nosotros entramos en todo Buenos Aires, todo Chile entra en todo Buenos Aires. Nosotros somos un país así de chiquitito, pero así de grande en kilómetros cuadrados. Nosotros no somos un país pobre. Chile es un país muy rico. Chile lo único que no tiene en gran producción y en gran extensión es petróleo. Pero les digo yo que trabajo en la única empresa petrolera que tiene Chile. No hay petróleo. Tenemos como un 2% del Producto Nacional que se produce en Magallanes. Y gas tenemos en la costa del Pacífico, pero a profundidades de exploración que hoy día son costosas y que no tiene sentido sacarla hoy día. Tal vez 100 años más la generación de los hijos de ustedes podrán sacar ese gas que hoy día no. En el resto tenemos lo mismo que Argentina. Y sin embargo el litro de leche en Santiago de Chile es el doble de lo que cuesta el litro de leche, casi el doble de lo que te cuesta el litro de leche en París. París es una de las ciudades más caras que existe para vivir. Sin embargo el litro de leche cuesta casi el doble, la mitad de lo que cuesta en Chile. El kilo de pan en Santiago hoy día está acá en el centro a 1.400 pesos. 1.400 pesos son casi $2, $1.80. $1.80, 1,5 euros. El kilo de pan en París te sale 500 pesos. ¿No les parece que está algo raro?
¿No les parece a ustedes que nosotros tenemos mejores kilómetros cuadrados de cultivo, de pasto, de pastoreo? ¿No tenemos uno de los mejores centros tecnológicos de la leche en Valdivia, al amparo de la antigua universidad pública, la Universidad Austral de Chile, que nace de la unión del Instituto Profesional de Valdivia junto con la Universidad Técnica del Estado, porque esas eran universidades del Estado? A Valdivia, como a Punta Arenas, como a Antofagasta, como a Arica, como a Iquique, no llegó la empresa privada, esta que ayuda a las pymes ahora en el barrio Las Tarrias. ¿Vieron a Bernardo Larraín Mate ayer en televisión? Bernardo Larraín Mate, el hijo de los Mates, el representante de la colusión del papel, del confort, el representante de gente delincuente, que durante 10 años, como dice la justicia, porque la justicia dice que durante 10 años ellos se coludieron estafándonos en el precio del papel confort, él ayer mostrando cómo ellos se habían conseguido prestado el barrio Las Tarrias para que las pymes pudieran ir a vender sus pequeños productos. Mucho mejor sería que ellos no hicieran trampa, en vez de andar consiguiéndose los barrios para ayudar a los pequeños vendedores a vender sus productos. Mucho mejor hubiera sido que ellos no hubieran corrompido la política, porque no solamente fue la herencia de la dictadura la que se prolongó durante 30 años, sino que además los que se hicieron ricos gracias a Pinochet, con la privatización de las empresas públicas, después cuando llegó la democracia se compraron el Parlamento durante 30 años. Entonces no servía que usted y nosotros votáramos, porque al final las leyes seguían iguales, no se cambiaban. ¿Y por qué no se cambiaban? Porque los AFP, los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, las ISAPRE, los grandes empresarios, las empresas eléctricas, las empresas sanitarias, compradas por los amigos de Pinochet, le ponían plata a algunos parlamentarios. Y esos parlamentarios después hacían las leyes de acuerdo al gusto de ellos. Por eso hay una ley de royalty minero que no toca en nada, no rasca a los grandes empresarios. Por eso las ISAPRE nunca fueron tocadas, por eso las AFP nunca fueron tocadas, porque en estos años hubo impunidad. Ellos pudieron comprarse la política y comprándose la política no importaba quién tuviera mayoría. Importó 4 informes de derechos humanos, 4 informes de derechos humanos, el último entregado por la expresidenta Bachelet el jueves viernes pasado de las Naciones Unidas, que dice que en Chile hubo graves violaciones a los derechos humanos para que el día anterior los parlamentarios igual salvaran a Piñera. ¿Cuántos chicos tienen que morir para que uno pueda cuestionar a un presidente de la República? ¿Cuántos jóvenes tienen que perder un ojo para que uno se pueda preguntar si le puede pedir al presidente que renuncie y que se vaya para la casa si no está gobernando? 2 jóvenes han perdido la visión completa, Fabiola Campillá y Gustavo Gatica. El otro día en Hong Kong, que está en medio de un conflicto con una dictadura como lo que es el gobierno chino, perdónenme a quien no le moleste, un periodista con un ojo perdido, un periodista con un perdigón en un ojo, uno, en un lugar donde están peleando hace 6 meses en la calle. Aquí llevamos decenas de cabros heridos, se formó una agrupación, el fisco va a tener por responder, y algunos creen en el Parlamento que todavía no hay razones suficientes para acusar al presidente de la República. Estamos mal. Eso significa que la construcción democrática que hicimos en estos 30 años está corrompida. Y es por eso que la gente le molestó el acuerdo, no porque no nos guste que haya parlamento, sino probablemente tiene que haber parlamento, tal vez no tantos parlamentarios, tal vez no 2 cámaras, no sé. Pero lo que no puede pasar es que los que mismos que durante 30 años negaron los acuerdos terminen por televisión haciendo un show, haciendo un reality show en medio de la protesta ciudadana de cómo van a firmar y cómo se dan abracitos y besitos y firman un acuerdo para darle salida al movimiento social y construir una nueva democracia. Si ellos debieron haber hecho ese acuerdo hace 30 años, el Parlamento fue elegido para cambiar las leyes de la dictadura hace 30 años, y durante 30 años el Parlamento fue inútil, aun cuando uno dijera, no, pero es que antes tuvo Pinochet, es que antes hubo senadores designados, es que antes hubo binominalismo, pero 30 años no es la mitad de la vida de uno. 30 años no es la etapa en donde uno crece, se educa, se forma, se casa, tiene hijos, se separa y construye una vida para adelante. A los 30 años no se acaba, no pasa uno de la juventud a la adultez. ¿No les parece que 30 años fue mucho? Peor para los que en el año 89
votaron esperanzadamente por un gobierno democrático y durante 30 años siguieron ganando menos de lo que era un sueldo ético o menos de lo que les permitía vivir. Peor para la clase obrera, peor para los trabajadores chilenos que tuvieron que mandar a su hijo a educarse a colegios como Las Pelotas, de mala calidad, con profesores mal pagados, sin posibilidad de saber idioma. Se nos dice que nosotros somos ignorantes, se dice que los trabajadores chilenos son buenos para el trago, que son borrachos, que somos poco competentes, que cuando vamos a otros países de Europa los trabajadores son más competentes, son más rápidos, son más comprometidos, hay menos gente en los restaurantes, menos gente en las panaderías, menos gente en la industria. A los trabajadores chilenos se les negó la posibilidad de ser productivos cuando se eliminó el francés, cuando se redujeron las horas de idioma, cuando se les pagó mal a los profesores, cuando en los colegios se llovía, cuando se les quitó su capital social y cultural, como ha pasado durante estos años, cuando se relegó a los más pobres a las zonas más periféricas de la nación, cuando se sacaba a los pobres de Las Condes para mandarlos abajo de Mena u otros lugares, política de vivienda que se prolongó durante la época de la concertación, siempre con la excusa de que no había plata, de que no se podía, cuando eso es falso y eso es mentira. Chile es un país rico, Chile es un país que tiene todos los recursos que tiene América Latina, menos petróleo y menos gas. El resto nosotros tenemos mucho más que el resto, tenemos más el litio. Ningún país como el nuestro tiene energías renovables como las que tiene Chile en materia hidráulica y en materia solar. Somos la primera potencia en litio. Además de Canadá, solo Perú, Argentina y Bolivia concentran el litio como lo tenemos nosotros. Litio que va a ser fundamental para el desarrollo. No hay más cobre en el mundo. El cobre que queda es el cobre que queda en Chile en gran extensión y va a seguir siendo relevante si uno quiere bajar la temperatura del planeta y promover energías limpias. Todo eso se negó. Se nos decía durante años que no podíamos llegar a tener el 25% de nuestra materia energética en energías renovables. Llegamos el año pasado. Desde el año pasado Chile concentra el cuarto de su generación eléctrica, la hace por vía eléctrica. Somos el único país. Y aquí tengo a mis compañeros testigos sindicalistas de la empresa sanitaria, la única pública de Maipú, que en América Latina todas las empresas de agua potable son estatales, pues, menos en Chile, pues. Menos en Chile con excepción de Maipú, porque el resto son todas privadas. ¿Qué país vende sus derechos de agua? ¿Qué país vende sus derechos de agua? Miren el papelón, y con esto termino. Queridos amigos que han hecho los ministros de Estado que fueron a la COP, miren la vergüenza mundial que hemos pasado. No solamente no teníamos nada que ver, no solamente no firmamos el acuerdo de Escazú, no solamente esta era una cumbre que tenía que hacer Brasil y que el presidente de metido, de inquieto que es, de irresponsable, se la pide a Brasil para tratar de hacerla a él, incapaz de hacerla a él, se devuelve a España, mantiene una presidencia con una ministra que es representante de los empresarios. Si el problema de la señora Smith no solamente es que es ignorante, no solamente es que no sabía hablar inglés, yo no sé hablar inglés y me declaro ignorante, pero algún día aprenderé, ojalá con alto esfuerzo, ojalá como en las películas uno pueda comerse una pastillita, como Marine Boy que comía una pastillita y navegaba bajo el mar y podía respirar, ojalá algún día haya una pastillita que uno le enseñe a hablar inglés. El problema del equipo del gobierno no era que no supieran hablar inglés, sino que el equipo que el gobierno mandó son representantes de los empresarios, de los grupos económicos. La Carola Smith está casada con el principal socio Fernando Barro. Fernando Barro es presidente de Usiquim. Usiquim es la empresa principal responsable probablemente de las contaminaciones que no se van a poder detectar en la vía de Quincón Quintero, una empresa de productos químicos peligrosos que antes de los incidentes del 23 de agosto donde se contaminó gente, tenía aprobada una ampliación para sustancias químicas en ese muelle con la oposición de todas las universidades. El señor Juan Carlos Llobet, que es ministro de Energía, es el que aparece chupando cuando era director de una AFP. Él representaba a la AFP, no era un ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo salió administrador de la AFP. Ellos representaban a los grupos económicos. ¿Y qué papelón hicimos? Terminamos con acuerdos menores a los de París. O sea, fuimos a dirigir una reunión multilateral y terminamos para atrás. Termino señalando que nosotros como Central Unitaria de Trabajadores ponemos nuestra esperanza y que este sea un proceso que abra el proceso constituyente, que nos permita terminar con la herencia de la dictadura, que están las leyes laborales, que están muchas leyes, para nosotros la principal, la ley laboral. Nosotros creemos que un pilar fundamental de la construcción económica que existe en Chile se debe a la ausencia de sindicatos, se debe a que desde 1980 se redujo la negociación colectiva a la negociación de empresa y se buscó despolitizar a los sindicatos. Se le dijo a los sindicatos, sálvate tú solo,
vive en tu empresa, negocia solo ahí. Se nos negó el principal instrumento que existe en el mundo moderno para que haya mejor distribución de la riqueza, de la igualdad y que se distribuya mejor la plata, que es que los trabajadores se puedan organizar al nivel que quieran y puedan negociar al nivel que quieran. Aquí el Estado, bajo la dictadura, solo ha existido para proteger el empresariado. El Estado aparece solo para prohibirle a los trabajadores negociar, para ponerle prohibiciones a las organizaciones sindicales y para proteger el capital y para proteger la propiedad privada. Eso tiene que cambiar. Las constituciones tienen que proteger al trabajador, los derechos de las personas y no la propiedad privada y el capital. En la Constitución del 25, la Constitución contenía el derecho al trabajo. La Constitución del 80 no contiene el derecho al trabajo. Y ustedes le van a preguntar a cualquier parlamentario, incluso los más compicos de la izquierda, y no tienen considerado ellos poner que la Constitución, así como existe derecho a la salud, también tiene que existir derecho al trabajo. El derecho al trabajo es mucho más importante que el derecho a la propiedad. Sin embargo, la Constitución del 80 ratifica el derecho a la propiedad y la protección del capital por sobre los derechos de las personas, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud y la educación. Nosotros esperamos cambiar muchas cosas, pero si tenemos que poner un foco, sin lugar a dudas, para nosotros es terminar hasta con la última coma, con la última letra de la herencia que tenemos del plan laboral. Porque si los trabajadores y los ciudadanos no se organizan y no tienen sindicatos, es imposible que haya distribución mejor de la riqueza. La distribución de la riqueza no va a llegar por bondad, por generación espontánea o simplemente por el régimen democrático. La distribución de la riqueza llega porque la gente se organiza, arma sindicatos, arma organizaciones sociales, levanta pliegos, presiona, lucha y demanda. No se organiza. No, la justicia no llega porque nosotros queramos andar buscando huelga. Nadie quiere huelga. Nosotros lo que queremos es que haya acuerdos, no conflictos. Pero necesariamente en el mundo que vivimos uno tiene que construir demandas, hacer conflictos para poder construir negociaciones que le permitan avanzar. La nuestra, agradecer al movimiento secundario que hace este despierte y poner toda nuestra fuerza y nuestro empeño en que haya una nueva constitución que le permita a los trabajadores chilenos, a las trabajadoras chilenas organizarse al nivel que quieran y negociar al nivel que quieran. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos y para eso se requiere sindicato. Pueden pasar muchas cosas en el mundo, pero lo que nunca va a dejar de existir es la posibilidad de que la gente se organice para defender sus derechos. Y eso en esta Constitución está limitado y está prohibido. Si una persona arma un sindicato, en Chile es despedido. Si una persona se mete para dirigente sindical, toda su vida queda marcado y no puede hacer otra cosa distinta a la que ser dirigente sindical. En Chile hay 800, 900 mil personas sindicalizadas de una fuerza laboral de 6 millones de trabajadores. Eso no es porque los dirigentes sean malos, sino porque el derecho a sindicalizarse en Chile sigue siendo un derecho que es una ficción. Eso, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Tengo un poquito de sueño, así que me disculpo si me voy a la ola. Bueno, desde el mundo secundario llevábamos bueno, yo entré el 2012 a la educación pública, ya hace casi 10 años atrás. Y habían demandas que venían levantándose mucho antes de que yo entrara a la educación pública. Yo entré al Liceo 1, tenía 12. Y las chiquillas llevaban ya 20 años luchando por baños. Eran 1.500 estudiantes por jornada, de un cuarto para las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 2 a las 8 de la noche. Y habían cerca de 20 baños para un recreo de 15 y 5 minutos. Para 1.500 alumnas. Y lo digo porque quizá en lo emblemático uno piensa que las cosas son bacanes, que uno va al emblemático y va a encontrar todo lo que no encuentra en la periferia, pero lamentablemente los problemas de infraestructura son, yo encuentro que igual de malos que en la periferia. Suele ocurrir con los estudiantes secundarios y siempre lo digo, que somos súper emocionales, somos adolescentes buscando nuestra ruta. Y hoy día, en este proceso constituyente, bueno, ayer nos dimos cuenta, votaron muchos menores de edad, de 14 a 20 años. Yo vivo en la comuna de Los Espejos
y había una mesa exclusivamente para estudiantes secundarios. Y fueron cerca de 2000 jóvenes a votar, o sea, una comuna donde no alcanza ni el 26% la participación ciudadana, y ayer fueron más jóvenes que adultos a votar. Fue algo que a mí por lo menos me llamó la atención. Yo tengo un hermano chico que también, vale, vamos a votar, vamos a votar. Y 14 años, o sea, es algo que uno quizá lo ve siempre, pero no existen las posibilidades de la participación ciudadana, sobre todo para los menores de edad, porque para el Estado somos sujeto de protección y no sujeto de derecho. Y este proceso constituyente yo creo que ha abierto las puertas a muchas cosas que quizá los adultos no veían. Y primero saludar al movimiento social que ha acogido las demandas secundarias de una manera increíble. O sea, nosotros durante el año nos acostumbramos demasiado a ser delincuentes, yo creo. Te lo dicen tanto que uno finalmente se lo cree. O sea, estoy tirando piedras y tirar piedras es peor que matar a alguien, literal. Entonces, ayer por lo menos a mí me impactó la participación de los jóvenes. No me lo esperaba, yo creía que nosotros con la coordinadora fuimos, cuando se anunció la consulta ciudadana ya hace cerca de un mes atrás, fuimos a la Asociación Chilena de Municipalidad y pedimos, ábranos un voto electrónico para los estudiantes desde los 14 a los 20 años, los cuales no estábamos incluidos en el padrón electoral del 2017. La Asociación Chilena de Municipalidades, bueno, nos recibió con los brazos abiertos, y hoy día es increíble cómo podemos cambiar Chile en 2 meses. Algo que yo creo que todos nos hemos dado cuenta. O sea, una cosa es subirse a la micro, ver a un músico y que toda la gente le aplauda cuando antes uno se ponía el audífono para no escucharlo. Y es algo que yo creo que hay que agradecer. O sea, es algo que nos permitió salir de una burbuja, algo que nos permitió salir del individualismo quizás. Y lo veo desde lejos porque yo no soy así. O sea, yo salía a la calle y me ponía a llorar en el metro porque veía una abuelita, no sé, pues vendiendo particulita en el metro, y me ponía a llorar. Pero yo creo porque los jóvenes nacimos en un momento donde nos damos cuenta de que el Estado no crea personas ni humanos, sino que crea máquinas. Máquinas que sirven para el sistema, y si tú no sirves, eres el depresivo, el que no quiere hacer nada, el flojo. Y ocurre mucho, los estudiantes secundarios y los universitarios también nos encontramos en un proceso de salud mental que es gravísimo. Yo el último año que estuve en el Liceo 1, que fue el 2017, tuvimos 3 intentos de suicidio dentro del liceo. Algo que no es menor, o sea, 3 compañeras que trataron de suicidarse en el liceo porque creían que ya no se puede hacer nada más. Y hoy día cuando salimos a las marchas decimos, no era depresión, era capitalismo. Y algo que lo digo súper emocional porque uno no se lo esperaba. O sea, algo que cuando, no sé, las primeras semanas de caceroleo, me acuerdo que hasta mi vecina, que idolatraba a Pinochet, estaba tocando la cacerola en el pasaje. O sea, era algo que uno no iba a ver, quizá no veía desde el 2011. Y ni eso, o sea, el estallido que hubo era algo que se veía venir. Nosotros con los chiquillos decíamos a principio de año, no teníamos tanta fuerza como la que tenemos ahora, pero decíamos, en algún momento esto va a explotar. O sea, o aquí matan a un estudiante, ya habían matado a un mapuche y un vendedor ambulante, o mataban a un estudiante y el movimiento secundario explotaba. Y no por el tema de infraestructura, sino por un tema de acumulación de rabia, de ver la injusticia, y lo único que recibíais de vuelta por luchar eran los pacos en los colegios. Entonces decíamos, esto en algún momento va a tener que estallar, y nunca creímos que, yo participé en las evasiones de la primera semana y nunca creímos que esto iba a terminar en lo que estamos haciendo ahora. O sea, empezamos saltando torniquetes y hoy día vamos a votar para escoger o para hacer una nueva constitución. O sea, finalmente estamos terminando con la herencia de Pinochet, y hoy día cambiar la Constitución significa cambiar también un modelo económico. Desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios habíamos hecho una pega de hormiga todo el año, súper complicado hoy día poder trabajar con nuestros compañeros y compañeras, porque hoy día los cabros no creen en la institucionalidad. Creen en lo menos institucional. O sea, es un ejemplo salir a la calle y aplaudir a bomberos, que es lo menos institucional del mundo, pero que es la única institución que la gente cree hoy día.
Entonces salir a la calle y tratar de organizar a los cabros, crear una orgánica estudiantil nacional grande, era súper complicado. Pasamos de tener 13 federaciones a tener 23, 24 federaciones al día de hoy. Y bueno, destacar primero la lucha que han dado los compañeros, principalmente en región. Quizás nosotros acá en Santiago no somos demasiado centralistas y no nos damos cuenta de lo que ocurre más allá de Valparaíso, más allá de Coquimbo y La Serena, pero hay compañeros, por ejemplo, en Antofagasta, que han tenido una lucha más que antisistémica, anticolonial. O sea, que hoy día veamos estudiantes o gente apiedrando iglesias, por ejemplo, es un ejemplo de una lucha anticolonial. O sea, hoy día nos estamos descolonizando de dos imperios, primero del imperio español que nos viene a invadir y de Estados Unidos, que ha arremetido de una manera increíble dentro de lo que es la privatización de los recursos acá en Chile. También uno de los puntos de discusión que tratamos fue, por ejemplo, la privatización de la comida, lo que ocurre con la Junaev en los colegios, que nosotros entendemos hoy día que la comida no te la da el Estado, sino que ellos licitan una empresa que va a dejarte la comida al colegio y tú no podías alegar por esa comida porque la empresa es privada y el Estado no tiene nada que hacer ahí. O sea, lo único que pueden hacer ellos es cobrar una multa, pero ahí queda. O sea, la empresa puede seguir cometiendo los errores que comete siempre. O sea, este año me acuerdo que ingresaron en el menú pan con tomate y orégano y el tomate venía amarillo. Y era algo que tú lo mirabas y mucho. Yo voy en un colegio vulnerable, iba en un colegio, ha salido cuarto, pero iba en un colegio súper vulnerable, el ISO 7 de Santiago, a pesar de que es emblemático, recibe cabras de la zona sur que vienen de comunas vulnerables de la periferia y que no tienen plata para comprarse un desayuno o que los papás no le pueden comprar una colación porque no tienen la plata, no les alcanza. Y llegan a comer a la Juna y en la Juna ¿qué comió? Un tomate amarillo. O pasaba que hay muchas estudiantes que son veganas, vegetarianas y les servían una cucharada de chap suey, que era la porción completa, era una cucharada de chap suey de verduras con un truto de pollo y te echaban la cucharada de chap suey cuando eres vegetariana o vegana y era un almuerzo que no llena a nadie. O sea, era algo que uno veía y era indignante porque tú pensás, ya claro, voy al colegio, se supone que en mi segunda casa, nosotros pasábamos casi 9 horas en el colegio y veía el plato y decía, mejor me cago de hambre, pues, o sea, ¿para qué me voy a comer esto si no llena nada? Entonces, efectivamente había una acumulación de rabia que viene no solamente de nuestra generación, sino que desde nuestros papás. O sea, como dice la canción de Los Prisioneros, salimos de cuarto medio pateando piedra y la oportunidad para el que tiene plata y los que no tenemos plata vamos a trabajar nomás con un sueldo mínimo que es miserable, que imponible será 301.000 pesos, pero que líquido finalmente te descuentan la AFP, te descuentan la salud, el impuesto al trabajo quizás para los que son a los que ganan más plata, pero finalmente ¿quién vive con 280.000 pesos en Chile? O sea, la vida en Chile es más cara que incluso que en Europa. O sea, y algo que nosotros no nos explicábamos cuando saltamos el torniquete. Me acuerdo que en Los Héroes había un cabro que puso un cartel que decía, mamita, hoy día el metro es gratis para que usted pueda tomar 11. Y era algo que uno lo ve diariamente, pero no le choca porque lo normaliza. Y los estudiantes secundarios lo tenemos tan poco normalizado porque entendemos qué es lo que hoy día nos hace daño. Y lo hablo desde la salud mental siempre, porque tenemos tantos problemas. O sea, no es normal que hoy día la población joven, el 60% tenga problemas de salud mental, trastornos de salud mental. No es posible que hoy día nuestros compañeros y compañeras estén saliendo de cuarto medio con trastornos de bipolaridad, porque el colegio no se hace cargo de ti. Y si uno no tiene el apoyo en la casa, se supone que la idea del colegio es que hay un apoyo detrás, un apoyo, algo que te ayuda a escoger tu camino, algo que te ayuda a decidir, algo que te ayuda a aprender. Y lamentablemente hoy día el colegio lo único que hace es prácticamente una guardería. Tú pierdes el tiempo, te sientas en una silla. Para los profes también es súper difícil mantener la atención de 45 alumnos, porque 45 alumnos en una sala es demasiado. Y tenemos la discriminación, o sea, que hoy día hayan colegios para niños autistas, que hayan colegios para niños Asperger, que hayan colegios para niños con déficit atencional, que hayan colegios para niños trans y niñas trans,
cuando en realidad son personas que son igual a un estudiante normal, solamente que necesitan una atención distinta y que lamentablemente hoy día los establecimientos no se hacen cargo porque según ellos no hay recursos, pero no hay recursos en los colegios municipales, pero en los particulares parece que los recursos sobran. O sea, yo me acuerdo que este año a nosotros nos tocó, los cabros del Colegio San Ignacio del Bosque, que está ahí en Inés de Suárez, nos invitaron a dar una charla sobre aula segura. Y yo entré al colegio y la cancha era del Porte de mi liceo, el estacionamiento era del Porte de mi liceo, y entramos y era increíble, o sea, que tengan una cancha de rugby, había hasta un tractor adentro del colegio, nosotros no, ¿en qué mundo viven así? De verdad que era algo increíble. Uno va a un colegio a La Pintana y los colegios tienen plagas de palomas, plagas de ratones, ni siquiera tienen una unidad técnico-pedagógica que planee lo que van a estudiar los niños durante el año. Y era un colegio que tienen hasta loza en el baño, fue algo que a nosotros nos impactó. Aparte que pegamos un lienzo en la parroquia, nos fueron a retar para que sacáramos el lienzo de la parroquia. Y era algo que no lo creíamos, o sea, la diferencia económica, lo que define lo que tú vas a aprender, lo que tú vas a hacer en la vida, empieza desde la educación. Nosotros en la CONES agrupamos muchas federaciones, entre esas hay una federación que agrupa colegios de Vitacura, Las Condes y La Reina, y el otro MSI que es la Federación de los Chicos del San Ignacio del Bosque, y ahí fue cuando nos dimos cuenta del cambio generacional, y es lo que quiero destacar porque solimos ser muy prejuiciosos, o sea, es una cosa de... No sé, pues me pasa que cuando salgo a las marchas por la lucha del medio ambiente decimos, ay, andan puros zorrones, así, puros cuicos. Pero cuando los chicos se acercaron a nosotros y se dieron cuenta de que la realidad que ellos viven es completamente distinta a la de nosotros, nos dimos cuenta de que ellos también tenían como las ganas de poder cambiar lo que ocurre. O sea, ir a un colegio y decirle a los cabros que quizás alaban a los pacos, y decirles, ¿saben qué, chiquillos? En las comunas como La Pintana, en Los Espejos, los pacos le cobran comisión a los narcotraficantes para no sapearlo, o van a tomar té con los narcotraficantes y uno queda así como, ¿qué onda? O los llamáis porque hay una balacera afuera de tu casa y los pacos dicen que no llegan porque no llegan nomás, po. Y decirle eso a ellos y que ellos quedaran así como, no, eso no puede pasar, o sea, viví en otro mundo, ¿qué onda? No es lo que yo conozco. Pero lo que más quiero recalcar es que cuando uno le hace sentido a la gente se da cuenta de que el mundo no es como ellos creen. Y fue lo que ocurrió ahora con este estallido social. O sea, la gente tenía mucha rabia, pero estaba callada. O sea, no es algo que haya surgido de la nada, como decía el presidente, que él no se lo esperaba, que él creía que estaba haciendo todo bien y su gobierno era lo mejor del mundo, pero era algo que se veía venir. O sea, un abuelo o una persona que jubila a los 60, jubila con 80.000 pesos. Hay personas que jubilan hoy día con 80.000 pesos que trabajaron, ¿cuánto? 30 años para jubilarse con 80.000 pesos. El otro día leí una portada del Mercurio del 90 que decía que en el 2020 la gente se iba a estar jubilando con el total de su sueldo. Y hoy día la gente se está jubilando con 80.000 pesos. Entonces, era tanta la acumulación que había de injusticia social que cuando comenzamos a saltar el torniquete, y específicamente acá en Santiago, porque el estallido social en regiones empezó el día siguiente, el sábado 19, acá en Santiago cuando comenzamos a saltar el torniquete, ya quizás la gente dijo, andan con uniforme y al tiro lo relacionan con delincuencia. O sea, una cosa era salir con la insignia, pasaba mucho con los cabros del Instituto Nacional, saltaban el torniquete y ahí eran delincuentes porque eran del Nacional, porque la tele todo el año mostró que los cabros tiraban molotov del techo del liceo. Pero cuando la gente vio a Carabineros de Chile, cuando vio a Fuerzas Especiales adentro de los vagones del metro, se le hizo sentido. O sea, no era algo que, la represión no era algo que nosotros reclamábamos porque sí, sino que era algo que vivíamos por el simple hecho de andar con uniforme. Porque a la gente normal en la calle no la detienen, a no ser que, como los pacos son clasistas, crean que eres flight y te van a detener porque piensan que andan robando. Pero por el simple hecho de ser clasistas lo hacen, pero una persona que va caminando normalmente por la calle o va al trabajo nadie lo va a detener, un paco no le va a decir nada. Pero a nosotros por andar con uniforme nos hacían control de identidad de manera ilegal, nos revisaban las mochilas y teníamos que pasar las mochilas porque si no nos íbamos detenidos.
Y ahora cuando la gente vio, y a mí me pasaba caleta, ahora cuando la gente vio que no, que nosotros corríamos a los trenes y Fuerzas Especiales detenía los trenes y sacaba de la normalidad a la gente y la gente no podía llegar al trabajo o iba apurado al lugar al que iba y se veía interrumpido por el poco criterio que tenía Carabinero, la gente se dio cuenta de que no era algo de ahora, sino que era algo que venía desde hace mucho tiempo. Me acuerdo el año pasado cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca y salimos... Me acuerdo de toda la cantidad de gente que salió a la calle, pero quizás la lucha mapuche no es algo que esté tan interiorizado dentro del WINCAP, quizás. Y cuando ocurre esto con los estudiantes y los papás se dan cuenta de que son sus hijos los que están reclamando porque a sus padres les subieron el pasaje, fue algo que yo creo que le hizo sentido a toda la gente. Y no lo digo porque quizás nosotros somos sujetos más politizados porque somos estudiantes y estamos tratando de buscar la política a la cual nosotros nos queremos adherir o ser parte de ella. Pero cuando, por ejemplo, a mí me pasó, mi papá súper conformista, cesante más encima, no encuentra pega hace 6 meses, y quería salir, no sé, un día a pololear con su pareja y no podía porque no tenía 2 lucas, porque ahora tenéis que gastar 2 lucas para poder movilizarte. Y después ver la foto de los cabros saltando los torniquetes y decir, ya, por último me van a bajar el pasaje si los cabros se movilizan. Y después yo verlo participando a él en las evasiones fue así como, ya, bacán, papá, vamos por buen camino, así, te hice cambiar la cabeza, lo que pensabais. Y después ver a tantos niños, porque finalmente tenemos pensamiento crítico, pero seguimos siendo niños. Aún no maduramos, o quizás sí, pero la mayoría aún no está consciente de lo que quiere o de lo que va a hacer, pero sí está consciente de lo que ocurre. Y quizá no saben que quieren estudiar aún, o no saben qué quieren hacer a futuro, pero finalmente sí saben lo que ocurre ahora. Y eso fue lo que finalmente nos motivó a saltar los torniquetes y a romper todo lo que había. O sea, hace una semana atrás salió la encuesta PISA y decía que de cada 6 niños, 3 creía que la violencia era la solución a los problemas. Y eso nos tiene que hacer sentido, porque ¿qué le hemos enseñado con este sistema a los niños? Que la violencia hoy día es la solución a todo. O sea, pegarle a alguien hoy día es la solución a todo. Y yo creo que hoy día los parlamentarios, los políticos, sobre todo aquellos que pactaron la salida a la transición a la democracia, han hecho de las suyas por tantos años y lamentablemente la poca educación cívica que tenemos en Chile no nos ayuda a sacarlos del poder. Yo creo que si hoy día hubiera una verdadera malla curricular que nos enseñara lo que es la democracia, lo que es un presidente, lo que son los poderes del Estado, hoy día otro gallo cantaría en Chile. Hay niños que hoy día salen de cuarto medio no sabiendo el rol de un presidente, no sabiendo que la Constitución de Chile es presidencialista y que por eso legislar es tan difícil, que finalmente no saben que hoy día la Cámara del Senado solamente sirve para revisar leyes y lo único que hace es atrasar los proyectos de ley que deberían ser aprobados. O sea, la tarjeta del adulto mayor estuvo 4 años en discusión en el Congreso, 4, cuando los adultos mayores ya venían ganando una pensión hace 4 años atrás que era asquerosa. Y hoy día recién podemos tener una tarifa rebajada cuando el adulto mayor con la plata que gana ni siquiera debería pagar. O sea, es algo... Leía el otro día en Instagram, en Valparaíso, una cabra que le compró las cosas a una abuela porque la abuela tenía 10 lucas para pagar y tuvo que dejar cosas aparte porque no le alcanzaba y era lo que le había sobrado de su pensión porque había tenido que pagar arriendo, porque había tenido que comprarse los remedios, porque había tenido que transportarse y lo único que le sobró de la pensión fueron 10 lucas para comer en el mes. Y es algo que uno no se lo logra explicar. O sea, yo me acuerdo cuando a nosotros nos tocó ir a exponer a la comisión que estaba viendo la acusación constitucional de Piñera y no tenían nada que respondernos. O sea, nosotros les decíamos en qué momento los políticos, los congresistas en este país se van a poner a legislar cosas que hoy día nos están matando, porque hoy día hay gente que se está muriendo, gente que hoy día que se está muriendo de hambre, gente que hoy día que se está muriendo intoxicada en Quintero, gente que hoy día no tiene para vivir. Y ellos, en sus privilegios, siguen viviendo como quieren, y nosotros tenemos que
Los Espejos es la comuna que gasta más en transporte público, 155.000 pesos mensuales en transporte público. Y el sueldo mínimo, lo que uno saca son 270 lucas, y si es que no estáis endeudado, con cueva te sobran 100 lucas para poder comer en el mes, para poder comprarte ropa, para poder comer, para poder transportarte, para poder... Ni siquiera podemos acceder al ocio ni a comprar cosas porque o los viejos están endeudados o le descuentan el descuento legal, y finalmente 2 sueldos mínimos en una casa que tiene 5 o 6 personas viviendo en ella no alcanza. Simplemente no alcanza. O sea, no es posible que hoy día los jóvenes, en vez de priorizar estudiar, al salir de cuarto medio se tienen que poner a trabajar porque la plata en su casa no alcanza y tienen que ayudar a los viejos. Y lamentablemente hoy día tenemos una generación que ha sido tan precarizada. Teníamos los pingüinos del 2006, que en el 2012 eran universitarios, que después de la revolución pingüina levantan la revolución universitaria, y que hoy día son los mismos cabros que no tienen pega porque la cesantía en Chile es gigante, que porque el campo laboral no existe, porque tenemos muchos profesionales que hoy día tienen que cuidar a los viejos, porque los viejos de ellos ganan unas pensiones horribles y tienen que mantenerlos, tienen que ayudarlos. Y es una generación que quizá es mucho mayor que yo, pero la miro y me da pena ver cómo hoy día la gente se tiene que sacrificar para poder sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir, porque en Chile se sobrevive, no se vive. La gente aquí nace para trabajar y no nace para vivir. Nace para ser esclava del sistema neoliberal y no nace para vivir, para disfrutar, para darse un tiempo para sí mismo. O sea, es increíble como hoy día los jóvenes tienen que sacrificar su vida personal para poder estudiar, porque se supone que la universidad es la movilidad social en Chile. Pero ¿quién estudia hoy día? Uno tiene que vivir bajo un puente para poder conseguir la gratuidad. Solamente la gratuidad. Si yo hoy día no le hubiera mentido al sistema, porque con mi vieja le tuvimos que mentir al sistema para poder optar a una beca. Solo una beca, y ya somos pobres. Entonces, es algo que uno no se logra explicar, es algo que uno no quiere quizás para sus hijos, para sus hermanos más chicos. Yo no quiero que mi hermano o mi mamá tenga que encalillarse para pagarle una carrera a mi hermano en 10 años más, que es cuando va a salir de la enseñanza media para poder estudiar. Y es algo increíble, o sea, ver que mi hermano tiene un compañero que tiene 18 años y va en octavo básico. Uno se pregunta... ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo mal el Estado? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros, que somos más grandes? ¿Qué están haciendo mal los adultos para que hoy día niños que tienen 18 años vayan en sexto, séptimo, octavo básico? Uno no se lo explica. Es algo que tranca la vida de las personas y que lamentablemente uno tampoco puede hacer mucho, porque finalmente aquí los que gobiernan para sí mismos, y nosotros tenemos que tratar de vivir en un sistema que es carísimo, que precariza la vida, que finalmente viene a vulnerar todo lo que uno cree que es un derecho. O sea, a mí me da mucha risa cuando la derecha habla de derechos humanos, porque es cosa de ir a un hospital y ver gente hospitalizada en el piso, y ellos hablan de derechos humanos. O sea, si lo único que tienen la cagada en Chile son ellos, o sea, los que crearon la pobreza, los que crearon desigualdad, los que mataron gente en dictadura y que mataron gente hoy día son ellos. Y se vienen a llenar la boca y hablan de derechos humanos. Nosotros cuando expusimos la comisión, me acuerdo que habían 2 diputados, era una diputada de RN, no los cacho todos porque son muchos, pero había una diputada de RN y un viejo UDI, que era muy rubio. Eso cachamos que era UDI, después cachamos que leímos que era UDI, pero, o sea, uno le exponía y ellos en otro mundo, o sea, en el teléfono, aburrido, así como que ya está hablando la pobre, la rota. Literalmente eran esas las caras. Y uno se pregunta por qué están ellos en el poder cuando en realidad nosotros somos cuántas millones de personas las que están en desacuerdo con lo que ocurre, las que se tienen que sacrificar, los que tienen que trabajar. ¿Cuántos millones de personas somos? Y ellos tienen una bancada completa en el Congreso, una bancada que no deja legislar. O sea, si hoy día nosotros tuviéramos una bancada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la acusación constitucional habría pasado al Senado así. O sea, es algo que uno no se explica. Después de la votación, la juventud del Partido Radical se fue a tomar su sede, y uno decía, ¿en qué piensan los políticos cuando votan? Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que lo único que hace el poder en Chile es la plata. La plata, la plata, la plata, la plata, la plata.
Y eso es lo que queremos cambiar nosotros hoy día, que dejemos de ser una sociedad consumista. O sea, hoy día que la gente, que era lo que leía el otro día, que el 70% de las pymes perdieron el 70% de los ingresos que ganaban antes. Pero cuando llegaron las transnacionales a Chile, cuando llegaron las grandes empresas, al Estado no le importó las pymes. O sea, hay transnacionales que destruyeron industria en Chile, la industria del zapato, por ejemplo, que hoy día en Chile no alcanza ni el 10% de la ganancia, pero cuando llegó Adidas, cuando llegó Nike, cuando llegaron todas las grandes empresas transnacionales a vender calzado, a nadie le importó el pequeño empresario que vendía calzado en ese tiempo. Y hoy día vienen a hablar de las pymes, que vamos a financiar las pymes. ¿Qué financiamiento si finalmente las transnacionales siguen robándole a la gente que crea sus pequeñas empresas? Y bueno, hoy día yo creo que, y lo planteamos en nuestra plenaria, que fue el día sábado, donde llegaron federaciones de Arica, Magallanes, cabros que tuvieron que viajar para poder llegar acá a Santiago, porque lamentablemente Chile es un país muy largo, entonces sale más fácil viajar a Santiago que de Santiago a regiones. Y nos pusimos la responsabilidad de reconstruir un tejido social que está muerto. Hoy día estamos en el primer paso, ayer fue el primer paso para cambiar Chile, que fue la consulta ciudadana, donde la gente se dio cuenta de que los jóvenes sí nos sabemos limpiar el poto. Siempre dicen que somos pendejos, no nos sabemos limpiar el poto, pero parece que nos sabemos limpiar el poto mejor que los adultos muchas veces. Y nos propusimos esa responsabilidad hoy día, levantar un tejido social que mató la dictadura, que mató el sistema neoliberal, como decía el compañero aquí hoy día, que la gente prefiere organizarse por sí sola, pero hoy día la gente tiene que entender que si no nos unimos y que si no somos fraternos, si no somos entre las mujeres sororas con nosotras mismas, si no tenemos empatía, no vamos a llegar a ningún lado. Y esos son valores que la dictadura de Augusto Pinochet y que el sistema neoliberal de la concertación y de la derecha han quitado de la cabeza de las personas. Los valores que hoy día quizás los estudiantes secundarios tenemos, porque lo tenemos, o sea, una cosa de ir a un colegio y ver cómo nos apoyamos entre nosotros, y no son las direcciones ni los psicólogos de los colegios los que nos apoyan, sino que nos apoyamos entre nosotros. Y yo creo que hoy día hay muchos cabros que no se han suicidado porque nos apoyamos, o sea, es algo increíble, algo que uno no ve, y uno entra al colegio ya en la media y ve un mundo completamente distinto a la burbuja que te encierran tus viejos cuando eres chico, pero cuando entras al colegio te das cuenta que hay cabros que no tienen lo que uno tiene. A mí me pasó, tenía 4 compañeras con supervisión del Sename, compañeras que estuvieron 2-3 años en droga y que se repusieron porque entendieron que lo mejor era estudiar, y que lo que ellos creían que era lo único que existía, que eran las drogas, no era eso, sino que estudiar era lo que le iba a dar la movilidad social a largo plazo. Y cuando uno llega a cuarto medio y te das cuenta que si no tenés buen puntaje no entras a la universidad, y que te vayan a encalillar, y que si no eres programa puente no vayas a poder entrar por gratuidad, y quizás antes no era así, o sea, hace 5 años no era así, o sea, los cabros tenían que sacarse un buen puntaje para una beca que le cubría quizás la mitad de la carrera, y no ahora la gratuidad que se supone que cubre la carrera completa, pero es algo que a mí me pasa, y yo tengo que dar la PSU ahora en enero, y lo único que pienso, ya si no me da el puntaje, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque uno se planifica a lo largo del tiempo y no te alcanza el puntaje y tenés que irte a un lugar donde no querías estar, donde no era tu primera opción, donde uno queda desconforme. Y hay que ser súper realista, o sea, la realidad de las universidades privadas con las públicas es completamente diferente, o sea, es una cosa de irse a dar vuelta no sé, a Juan Gómez Milla a la Universidad de Chile y después ir a la Universidad Mayor. O sea, es algo que a nosotros nos toca, o sea, ahora en cuarto medio que nosotros buscamos opciones para poder estudiar y te das cuenta de que las realidades son completamente distintas, o cabros que no postulan a la Católica porque en la Católica, porque tenéis compañeros que donde hay organizaciones de derecha, que no te dejan ser lo que tú eres, que es un ambiente que no te acomoda, un ambiente que te hace mal, y no poder postular a lo que uno quiere porque todo se condiciona a una nota, porque todo se condiciona a una prueba, porque todo se adoctrina a una prueba. En el mundo existen 7 tipos de inteligencia y Chile mide una,
¿Y qué pasa con los otros cabros que tienen otra inteligencia, que no pueden desarrollar sus habilidades, que les gusta el arte, por ejemplo, y tienen que irse a un colegio experimental donde tienen que pagar una mensualidad de 300 lucas, porque estudiar arte en Chile es carísimo y no tiene campo laboral aparte? Entonces, cuando nosotros nos propusimos esta concepción de levantemos el tejido social que mataron, porque lo mataron, y démosle oportunidad a los jóvenes, o sea, démosle la oportunidad a los niños que hoy día están en primero básico, segundo básico, que puedan estudiar. O sea, no es posible que pasen a la media y salgan aprendiendo cosas que nada que ver con a lo que uno va al colegio, pues, o sea, terminar, pasa caleta allá en la periferia a ver a cabros con pistolas en los colegios, o sea, es algo que uno no se explica, o sea, y más encima los colegios que hacen, te ven con la pistola o te ven fumando marihuana en el baño y te expulsan en vez de preguntarse por qué uno va con la pistola al colegio o por qué uno está fumando marihuana en el baño. O sea, ni siquiera hay un apoyo detrás que te ayude a ti a salir del único entorno que uno conoce. Y eso es lo más terrible, que uno se siente tan solo, uno se siente tan en la nada que nadie te apoya. Va al consultorio y el consultorio te llaman una vez al mes al psicólogo, una vez al mes, cuando una terapia psicológica debería ser cada semana. Y lo único que uno piensa, estoy solo, ¿qué hago? Y cuando uno sale a la movilización y se da cuenta de la fraternidad que hay entre compañeros, y ahí te das cuenta de que no, pues que todos vivimos lo mismo. O sea, es una cosa increíble que uno hace un año atrás iba a las marchas y no dejaba que cualquier persona te tirara algo en la cara, y uno ahora va, te llega la lacrimógena y te tiran el agua con bicarbonato en la cara, y uno, ya, bacán, hermano, gracias. Y antes no, pues, o sea, uno se podía esperar cualquier cosa. Y hoy día esa confianza que tenemos entre los jóvenes, que es algo increíble, la fuerza que han adquirido las mujeres. O sea, a mí me impresiona la cantidad de funas que han salido este último mes. Chile es el país de los funados. Y esa fraternidad, o sea, compañera, no estáis sola, que hoy día los estereotipos no existen. O sea, a mí me impresiona ver tantas cabras hoy día con las axilas peludas en las marchas. O sea, algo que uno no habría visto hace un año atrás, pero que hoy día las cabras dicen, ¿sabéis que estoy ni ahí? En mi cuerpo, y yo voy a hacer así como quiero, y si no les gusta bien, y si les gusta bacán. Y ver a tus compañeras así como bacán, pues, o sea, como que uno las mira así, ya, buena. Estamos creciendo como país, estamos creciendo como mujeres, estamos creciendo como jóvenes. Y que hoy día que la juventud no tenga miedo, quizás es algo que nuestros abuelos, nuestros papás nos veían porque crecieron en dictadura. Y quizás no se lo esperaban, quizás a mí me pasaba la primera semana, llegaba a la casa, mi abuela lloraba, Valentina, te van a matar, van a venir a llenar la casa, por favor. Todo lo que tengáis de lucha, quémalo, bótalo. Decimos, bueno, no va a pasar nada, relájate. Y lo más terrible es que le decía, estoy bien, pero ella sabía que no estaba bien porque había sufrido otra agresión en menos de una semana, entonces, ¿cómo le decía, estoy bien? Pero uno ahí se impacta cuando la diferencia de crecer con el miedo y la diferencia de crecer con la rabia. Porque quizás crecieron con miedo y rabia, pero el terrorismo de Estado era mucho más fuerte que la rabia que sentían. Y nosotros hoy día no le tenemos miedo a nada. Y eso es lo que hizo que hoy día la gente se diera cuenta y que viera, por ejemplo, a la primera línea que hace 2 años atrás, no, son puros delincuentes que tiran molotov. Y hoy día la primera línea son los héroes de Chile. Pues, es una cosa increíble. ¿Quién se iba a esperar que las capuchas iban a ser los héroes de Chile? Que iban a ser íconos. O sea, hoy día ver cómics que sacó la gente del Pareman, así como la gente con escudos. Y claro, uno se ríe, lo ve bacán, pero ¿en qué país del mundo la gente sale con escudo a manifestarse? ¿Qué persona en el mundo sale con antiparra a marchar porque podís llegar ciego a tu casa? A nosotros, cuando la tercera semana de movilización, una fundación nos donó antiparras a los secundarios para que saliéramos a marchar seguro. ¿En qué país del mundo ocurre eso? ¿En qué país del mundo la gente sale con antiparras para no quedar ciego en una movilización? ¿En qué parte del mundo los niños de 5, 6, 7 años le preguntan a sus papás si van a llegar a la casa porque los pacos le disparan a la gente porque sí o detienen a la gente porque sí? Entonces yo creo que hoy día, y de los estudiantes secundarios lo planteamos así, nosotros nos propusimos un movimiento estudiantil desde marzo del próximo año porque entendemos que enero y febrero en Santiago es una anemia, o sea, no hay nadie acá.
Ya por último nos sacamos unas manifestaciones en la playa, por un verano sin Piñera, pero de aquí a marzo nosotros tenemos el compromiso gigante de poder levantar un movimiento estudiantil secundario fuerte, un movimiento que por única vez en la historia de Chile se ha escuchado. Lamentablemente somos los que más gritamos, pero los que nadie escucha, y menos mal que tenemos voz, porque por ejemplo los niños del Sename no tienen cómo gritar y queda ahí. O sea, nadie se preocupa ya de los niños del Sename, pero nosotros tenemos la oportunidad de gritar y de que nos escuchen, pero lamentablemente nunca tenemos respuesta, y lo que queremos conseguir el próximo año, previo a este plebiscito que se va a hacer, que se supone que viene a resolver los problemas constitucionales que tiene Chile, poder votar en el plebiscito. O sea, entendemos hoy día que, aparte de que somos los que comenzamos este movimiento y que le hicimos sentido a la gente, somos sujetos penales en Chile. Los menores de edad somos sujetos penales, pero no somos sujetos de derecho. O sea, nosotros nos pueden condenar y mandarnos un sistema penal que ni siquiera garantiza los derechos del niño, pero no somos capaces, según la ley, porque no tenemos razonamiento suficiente para votar por alguien, no somos capaces de escoger a nuestros representantes. Y yo creo que hoy día lo más representativo que existe en Chile es la voz de la juventud. Lo más representativo que existe en Chile es que nosotros, los jóvenes, que estudiamos en una educación que está abandonada hace 30 años, porque es una educación que está abandonada, que los ministerios, que cada ministro de educación nos ha hecho cargo, desde la concertación hasta el mandato de Cubillo, que todos sabemos lo que ha hecho la Cubillo. O sea, tener un servicio que se supone que iba a pasar a todos los colegios, el servicio local, es 7 meses sin director, que se supone que al día de hoy deberían haber más de 50 servicios locales y hay 3. O sea, hemos tenido que crecer en una educación precarizada, en una educación donde estamos solos, en una educación donde nadie garantiza tu salud mental, donde nadie garantiza que tú aprendas, donde nadie garantiza la seguridad de los menores de edad. Y crecimos en esta educación, crecimos sin nuestros papás, porque nuestros papás tenían que trabajar de 8 a 8, uno no los veía, y tenías que cuidar a tu hermano chico, porque no había nadie que cuidara a tu hermano chico. Y somos quizás muchos los afortunados que tenemos abuelos que pueden cuidarnos, pero que lamentablemente no están en condiciones tampoco de cuidar a cabros emocionales, quizás porfiados. Y también no ver a nuestros papás y después darte cuenta que tus abuelos se jubilan con una plata asquerosa, que no les alcanza para vivir y que tienen que vivir contigo porque por ellos mismos no pueden vivir. Y eso es lo que hoy día a nosotros nos hace sentido. O sea, vivir de la educación precarizada a no ver a nuestros papás y ver a nuestros abuelos en la miseria, es lo que hoy día a nosotros nos hace sentido. Y yo creo que quizás sí, los abuelos hoy día tienen la voz de poder decir no queremos más AFP, pero hay que ser súper realistas. O sea, hoy día la gente que dice que no quiere más AFP tiene entre 70, 60 años, gente que ya está, se supone que terminando su vida, que tiene que descansar, que tiene que ser feliz cuando se jubila, pero finalmente somos nosotros los que en 30 años más, después de trabajar toda nuestra vida, vamos a tener que jubilarnos y vamos a tener que vivir lo mismo que vivieron nuestros abuelos, o lo mismo que vivieron nuestros papás, o vamos a ver a nuestro hijo, a nuestro hermano chico vivir lo mismo que vivimos nosotros. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros los estudiantes secundarios estamos en una coyuntura y en un ciclo de la vida que nos permite ver más allá de lo que vivimos. Y eso es lo que hoy día nos caracteriza, que nos caracteriza como jóvenes, que nos caracteriza como estudiantes. Y vamos a hacer el llamado ahora a marzo a tomarse los colegios, a seguir movilizándose, a disputar centros de estudiantes, a interpelar a las autoridades, porque es lo más importante. O sea, hoy día nosotros tenemos que interpelar a aquellos que le robaron la plata a nuestros viejos y que nos van a robar la plata en un futuro a nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad de movilización y rearticular y poder revitalizar un tejido social que es nuestra responsabilidad levantar, que es nuestra responsabilidad unificar y que es nuestra responsabilidad crear la empatía que hoy día nos permite ser un agente de lucha y el agente de cambio para el futuro de Chile, para crear un Chile un poco más justo, un Chile más equitativo, un Chile sin el 1% más rico, un Chile donde ir a estudiar sea gratificante y no un calvario en la mañana, un Chile donde ir a trabajar sea bacán, que te guste lo que tú haces, que sea un Chile donde nuestros abuelos puedan vivir, donde puedan ir a un hospital y atenderse, donde puedan salir a un parque un día domingo en vez de tener que ir a trabajar por unas lucas.
eso es lo que queremos nosotros la juventud y es por lo que vamos a seguir luchando. O sea, no podemos seguir teniendo un presidente que tiene 4% de aprobación, que ha matado a todos nuestros compañeros, que ha dejado ciego a nuestros compañeros y compañeras y que hoy día ni siquiera ha dicho la palabra educación en los discursos. Y por eso nosotros apoyamos la acusación constitucional, acusación que, bueno, todos sabemos lo que ocurrió, y que finalmente hoy día seguimos teniendo un tirano de presidente que no entendemos por qué sigue siendo él el presidente de Chile. O sea, ¿en qué país del mundo un presidente que tiene alto índice de violación a los derechos humanos sigue siendo presidente? Tanto que se llenaron la boca hablando de Venezuela y resulta que hoy día hay más detenidos acá en Chile que en Venezuela. Hoy día acá en Chile hay menos procesados, hay menos policías estatales procesados por delitos que en Venezuela. Entonces, uno no se explica hasta qué punto puede llegar la derecha y la derecha empresarial para poder seguir en el poder. O sea, yo me preguntaba el otro día, ¿quiénes son hoy día los violadores de los derechos humanos? ¿Vamos a tener que echar a todos los pacos? ¿Vamos a tener que echar a todos los pacos? Porque hoy día nadie sabe quién fue el paco que disparó, porque andan sin nombre, porque andan sin el número en el casco. ¿Qué va a hacer uno hoy día? ¿A quién va a denunciar uno hoy día? ¿Al Estado? ¿A quién más puede denunciar hoy día uno? ¿A nadie? A nadie. Yo me pregunto, tengo un primo que hoy día tuvo un estallido ocular por una bomba lacrimógena en un ojo. ¿A quién va a denunciar a mi primo si mi primo no vio quién lanzó la bomba? Si uno no se puede acercar a los pacos porque te sacan la cresta, o sea, es algo que uno no se explica, algo que uno no va a entender jamás, algo que no va a entrar en la cabeza de nadie jamás porque no es normal. Y porque, ¿en qué país del mundo ocurre lo que ocurre en Chile? O sea, a nosotros nos han llegado llamados de trabajo solidario en el extranjero para decirnos que por favor nos cuidemos, que informemos, porque la prensa ha manipulado todo lo que ocurre acá, porque para el mundo, el Sebastián Piñera, el presidente más inepto de la vuelta a la democracia en Chile, pero el viejo todavía no renuncia. Y bueno, esperamos que el próximo año sea un año de movilización, sea un año donde podamos salir a las calles y poder conseguir lo que queremos, que es una educación pública gratuita y de calidad y una mejor vida para nuestros abuelos, para nuestros hermanos, para nuestras familias. ¿Aló, no? Sí, ahí. Agradecemos a Valentina Miranda, vocera de la CONES, también a Norberto Díaz, secretario general de la CUT, y aprovecho de excusarlo también porque se tuvo que retirar a propósito de una entrevista que tenía ahora a las 12 en Radio Universidad de Chile. Compañeros, compañeras, vamos a dar un espacio si es que hay preguntas. ¿Alguna pregunta para Valentina? Ya, tengo dos preguntas. La primera va enfocada más al futuro, acerca de la política institucional y principalmente las elecciones que se avecinan el próximo año y los siguientes. Y considerando que los últimos 30 años hemos estado bajo el dominio de un duopolio político que no ha sabido acoger las demandas sociales ni por la derecha ni la mal llamada izquierda, centroizquierda, y que durante estos 30 años también han habido algunos intentos de romper con ese duopolio político, el más cercano, el intento del Frente Amplio, que hace unos días, y perdón si algún Frente Amplista, pero también se vendieron a la misma política institucional con ese mal llamado Acuerdo por la Paz. Entonces mi pregunta es enfocada a qué alternativa podría salir desde el movimiento social para suplir este vacío que han dejado las principales fuerzas políticas, los intentos de ruptura de estas fuerzas políticas que han habido, y cómo se podría construir esta alternativa para las próximas elecciones que vienen, no solamente las presidenciales, sino también las municipales, la elección de los seguramente delegados constitucionales, de qué manera y quiénes serían los llamados a llenar este vacío que hay en la política electoral. Y la segunda pregunta va enfocada más al movimiento secundario, más general, movimiento estudiantil. Y es que... y esto yo también lo he vivido desde mi experiencia, he visto cómo durante los últimos años el movimiento estudiantil y secundario universitario se han visto en una decadencia desde el año 2011 hasta hace 2 meses. Hace 2 meses cambió el panorama totalmente, pero había sido una línea general que había tenido el movimiento estudiantil. Veíamos cómo desde el 2012 hasta el último año
la mayoría de los estudiantes sentía una desafección por las organizaciones que entraban a los liceos e intentaban hacer política. Yo veía a muchos de mis compañeros cómo no confiaban en las organizaciones que entraban a los liceos para intentar movilizarse, e incluso hay algunos compañeros que mostraban un serio desinterés por asistir a las manifestaciones, porque, y en algo que se podría llamar un micro reflejo de lo que pasa en la ciudadanía, en nivel macro, como vemos que, bueno, en las últimas municipales hubo un 66% de abstencionismo. Yo también veo, y en mi colegio, que se supone que es de los más politizados, un emblemático, como muchos estudiantes no les interesaba ni siquiera quién iba a ser su próximo centro de estudiantes, o no les interesaba participar de los espacios participativos, valga la redundancia, de política secundaria estudiantil. Entonces aquí la pregunta va enfocada a cuál sería el rol que tendrían las organizaciones para recuperar este interés que tuvo en algún momento la masa estudiantil para participar en la política, y también cuáles serían las acciones para poder seguir moviendo a las masas que durante estos últimos 7 años estuvieron tan dormidas y que despertaron este año junto a toda la ciudadanía. Y que también, para recalcar, tampoco es que hayan sido las organizaciones quienes movieron este movimiento, sino que fueron las mismas bases las que empezaron a generar toda esta ruptura. Eso. Mira, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que hay todo un sistema que hace que uno se desencante de la institucionalidad, principalmente por la representatividad. O sea, hoy día estamos en una democracia que es una democracia pactada, una democracia liberal, que prioriza como esta libertad de las personas por sobre el colectivo. Y yo creo que eso es lo que le ha hecho más mal a la sociedad. O sea, hoy día que la institucionalidad, principalmente la Constitución, permita la libertad a aquellas personas que han desprestigiado tanto la política, principalmente los partidos políticos de la concertación y la derecha, han tenido la libertad total de hacer y deshacer. Y yo creo que por ahí comienza. O sea, hoy día leía, no me acuerdo quién fue el que dijo el otro día, creo que el presidente de la ADC, que dijo que la política de consenso era la mejor política para poder solucionar problemas. Pero ¿con quién vas a consensuar finalmente? O sea, yo me pongo en la posición, o sea, lo mismo tú decís, con lo que pasó con el Frente Amplio. Yo no me imaginaba a Gabriel Boric sentado en una misma mesa con Jacqueline Van Rosselberg. O sea, yo cuando lo vi fue así como, ¿qué pasó aquí? Uno no entendía al principio qué ocurría. O sea, fue un discurso que se dio a las 3 de la mañana, entre ellos, entre 4 paredes, uno no entendía qué ocurría, qué estaba pasando, quizás los que estamos más politizados sabíamos lo que estaba pasando. O sea, había una salida pactada nuevamente. Uno compara la foto de esta salida pactada con la de Elwin y son iguales. Uno no se explica. O sea, han pasado 30 años y los políticos todavía no aprenden. Yo creo que hoy día es súper necesario, primero, y con esto te respondo a la segunda pregunta, que haya una educación cívica. Hoy día nosotros desde chicos nos tienen que enseñar lo que es la democracia. Uno cuando entra a primero medio, que se supone que es cuando comienza por el decreto 524, que es el decreto de centro de estudiantes del Ministerio de Educación, se supone que uno y recién puede empezar a votar por un centro de estudiantes, y es el primer paso para politizarse. Y también el primer paso para participar de manera democrática. Así como también son las juntas de vecinos. Uno en la junta de vecinos puede votar desde los 14 años. Es el primer paso. Pero los cabros no llegan sabiendo lo que es participar. Uno desde chico no sabe lo que es participar, uno primero porque no ve a los papás ir a votar. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, uno sigue los pasos de los papás, se supone. Y si tú veis que tu papá dice, no, es que a mí me da lo mismo ir a votar porque mañana igual tengo que trabajar, que es el argumento que da siempre la gente. ¿Qué vaya a pensar tú? O sea, ¿para qué voy a ir a votar si da lo mismo? Después, cuando creciste, te das cuenta de que todos los políticos pactan lo mismo, que todos los políticos legislan lo mismo, y es porque son siempre los mismos los que están ahí. No voy a meter a toda la gente en el mismo saco, porque hay muchas personas que hacen política, que quizás no están en el Congreso, pero que sí quieren cambiar Chile a través de una manera democrática. Terminan siendo los mismos los que pactan para ellos mismos, pues, ¿cachai? Entonces, cuando no hay una educación cívica, no hay una educación que a ti te enseñe a participar, obviamente va a haber una decadencia en la participación ciudadana, porque salir a marchar, participar en orgánicas estudiantiles también es participación ciudadana, también es participar de manera democrática. Y cuando los chiquillos no tienen claro lo que es la institución, no tienen claro lo que es la democracia, no tienen claro lo que es la participación ciudadana, la participación popular,
automáticamente se desencantan de la institucionalidad. Y en este momento estamos en una democracia que tiene tantas crisis que nadie quiere participar, como decía aquí delante el compañero, da lo mismo ir a votar si siempre van a salir los mismos de siempre o siempre van a legislar para ellos. Y es así, o sea, por el binominal era así, por el sistema actual de votaciones también es así, o sea, no es posible que hoy día por partido político salgan al arrastre los diputados cuando hay dos que tienen mayor cantidad de votos y el que tiene menor cantidad de votos entra porque es de un partido político distinto y hay paridad de pensamientos políticos, pero finalmente eso no es una democracia representativa, o sea, aquí lo que tenemos que cambiar primero es el sistema de elecciones, que es un sistema que no sirve, o sea, está clarísimo que hoy día hayan diputados que tuvieron un 5% de los votos y un diputado. Y lo mismo con los senadores, o sea, yo creo que el Senado es la Cámara que hoy día está más viciada, es la Cámara más desprestigiada, es la Cámara que menos legisla, es la Cámara que más tergiversa los proyectos de ley y que lamentablemente hoy día no legisla para nadie, legisla para los grandes empresarios. Primero, y que era lo que hablábamos el otro día con los chicos, también lo que pasa con el voto obligatorio. Por ejemplo, yo no pondría un voto voluntario mientras no existe educación cívica. ¿Qué te motiva a ti participar? ¿Qué te motiva a ti a ir a votar? Nada. Entonces, ¿de qué sirve una democracia donde nadie va a votar? ¿Qué tipo de democracia es esa? Y lamentablemente los únicos que tienen educación cívica son las personas que tienen plata, porque le enseñan desde chicos a que la democracia se tiene que mantener vía participación ciudadana. Y ellos lo ven desde la urna, pero nosotros la participación ciudadana la vemos desde las marchas. Y la revolución no solamente se hace en las marchas, lamentablemente en esta democracia uno tiene que ir a votar. Y a mí tampoco, yo también, o sea, las últimas elecciones no pude ir a votar, pero yo veía, o sea, la gente tuvo que votar por Guillermo porque era el mal menos malo. Entonces, uno lo piensa y dice, ¿qué es lo que está mal finalmente? Y lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes secundarios y quizás como estudiantes más politizados es poder generar una campaña y quizás crear escuelas para enseñarnos a nosotros mismos. O sea, si la escuela no nos da la oportunidad de aprender educación cívica, creemos nosotros escuelas para estudiar educación cívica. Creemos nosotros organismos que nos permitan entender lo que es el Estado, lo que es la democracia, lo que es el presidente, lo que es la Cámara de Diputados, lo que es la Cámara del Senado. Hagamos nosotros. Si el Estado no nos garantiza lo que nosotros tenemos que aprender y lo que nos facilita la participación ciudadana, hagámoslo nosotros. Creemos escuelas quizás como las de Recoleta, las universidades abiertas, que quizás no estén hechas desde la municipalidad, pero hagámoslo nosotros, seamos nosotros el compromiso. O sea, nosotros tenemos que ser críticos, pero también ser autocríticos con lo que hacemos. O sea, nosotros siempre decimos, vamos a movilizarnos y decimos que el que no se moviliza es amarillo, pero uno tampoco sabe por qué no se moviliza ese compañero. Y tenemos que ser súper críticos con nosotros mismos también, que qué estamos haciendo mal. Cómo nosotros podemos llamar la atención de nuestros compañeros que hoy día no creen en la movilización, que no creen en la participación ciudadana. Y lamentablemente el sistema es así. Si nosotros queremos cambiarlo, de alguna forma tiene que ser en marchas, pero ya vimos que las marchas no sirven para nada. O sea, hoy día nos dimos cuenta que, claro, hay una gran aprobación ciudadana del movimiento, pero lo único que recibimos en las calles fueron balas, fueron bombas lacrimógenas, fue represión, y el Estado no ha respondido nada. O sea, ahí uno queda con la claridad de que el problema no está en las calles, o sea, la gente sale a las calles, el problema está en la institucionalidad. Y cuando esa institucionalidad cambie y cuando Chile se comprometa realmente a educar a los jóvenes, esto va a cambiar. Y también parte por nosotros, parte por los profesores, parte por la casa, parte por los estudiantes. Y tenemos que tener un compromiso real con lo que estamos haciendo. Sobre todo los que creemos en el cambio, tenemos que tener un compromiso real con nuestros compañeros que quizá hoy día están súper desencantados y que no creen en ello, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para que ellos puedan creer nuevamente en lo que nosotros creemos que es correcto, que es a través de quizás de un sistema democrático mucho más representativo que el que tiene Chile actualmente. Y para eso primero tenemos que ir a la Asamblea Constituyente, es el primer paso, pero todo lo que venga después de eso es responsabilidad de nosotros, es de compromiso de nosotros. O sea, el Estado ya no cumple con el rol que tiene que cumplir, y si nosotros no somos capaces de crear una Constitución que garantice que el Estado cumpla, si el Estado ya no cumple, imagínate más adelante cuando tenga que de verdad cumplir con derechos sociales, que se supone que es lo que queremos en una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. O sea, tenemos que ser súper críticos y autocríticos con lo que hacemos y tener un compromiso real y bueno, pegarle una raja a todos los que hoy día se han robado la plata y que siguen siendo parlamentarios y que no deberían por qué estar ahí. O sea, yo creo, esa es mi visión como estudiante, o sea, así lo creo yo. Muchas gracias, Valentina. ¿Otra pregunta? Mira, mija, yo creo
que la juventud es la que tiene que exigir a los partidos políticos la educación cívica y como tal darle todo el cuerpo en las palabras, en guiar una nueva constitución, porque a mi parecer yo creo que los políticos que están hoy día hay que hacerlos a un lado y son ustedes los que tienen que regir en los próximos 30 años, porque nosotros 30 años retrocedimos. Yo fui dirigente juvenil en los años 70, por lo tanto hablo con base. Ustedes tienen que exigirles a los partidos políticos, no al Estado, a los partidos políticos, porque aquí no va a cambiar la cosa si ustedes, por ejemplo, le dicen al Estado, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar educación cívica, cuando aquí los profesores no están preparados. En la época del 70 estaban preparados, hoy día no están preparados. Entonces, hay que partir de una base, que el año 2020, a contar de marzo, hay educación cívica, y le quedan 2 meses al Ministerio de Educación para establecer una buena educación cívica, cosa que los muchachos que están en séptimo, octavo, enseñanza media y universitario sepan por qué van a votar en 2 años más. La obligación es de ustedes. Y comparando todo esto, yo creo que la solución del estallido social está por la nueva Constitución, que reformemos todo lo que dejó Pinochet. Yo creo que hay que partir por estatizar las mineras. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que no pagan las mineras hoy día debería quedar aquí y se solucionan todos los problemas. Pero los políticos corruptos que tenemos hoy no lo quieren hacer y nos lo hicieron durante 30 años. Por lo tanto hay que hacerlo a un lado a todos y formar los partidos políticos como corresponde, con juventud, con gente que quiera un nuevo Chile. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, compañero. Hola Valentina, mira, yo la verdad que no tengo ninguna pregunta que formularte porque la verdad es que tu exposición fue tremendamente clara y hoy día tremendamente aclarativa y también educativa para todos nosotros. Yo no pretendo hablarte desde la paternidad porque yo creo que ese discurso... gente de mi generación, de una vez por todas, tiene que sacarla de su lenguaje, digamos. Sí. Yo, de verdad, te había escuchado varias veces en televisión, me había quedado sorprendido, digamos, con la claridad del enfoque que tienes, pero la verdad que hoy día me sorprendo mucho más, ¿ya? Y por lo tanto yo quería tomar las palabras para felicitarte y a través tuyo felicitar a los jóvenes en nuestro país. Creo que están dando una lección clara de que efectivamente es posible cambiar este país. Y yo creo que en definitiva mi generación, que era una generación que de alguna manera había perdido la esperanza, hoy día a través de ustedes vuelve a tener esperanza. Yo de verdad quiero... A uno lo emociona esto, ¿eh? Porque... muchos de nosotros estuvimos en las calles décadas atrás, ¿ya? Y nuestro sueño se vio frustrado, con una salida pactada que muchos no queríamos, digamos. O que muchos renunciamos a nuestro anhelo en función del miedo que se nos instaló, ¿ya? Pero yo tengo la impresión, y a través de tus palabras lo recojo, es que esa percepción del miedo hoy día ya no existe, ¿ya? Hoy día va a ser mucho más difícil un pacto a espaldas de la ciudadanía, aunque lo sigan intentando. Hoy día la élite tiene mayores complejidades de las que tuvo en la época que me tocó vivir este proceso. Por lo tanto, no les va a ser fácil, porque tenemos una juventud que está pero absolutamente empoderada, clara, visionaria. La verdad que
Me sorprende cuando nos decían que nuestra juventud estaba muerta por el efecto de las redes sociales, y uno se da cuenta que no fue así, ¿ya? Uno se da cuenta que despertó y que venía despertando hace mucho rato, ya que esto no es casualidad, que venía un debate muy soterrado que no salía a la luz pública, pero que ese debate se expresó a partir del 18, ¿ya? Y yo espero que la evasión y lo que significa la evasión del metro el 18 o el 17, 18 de octubre pueda continuar, ¿ya? Y pueda continuar y eso se exprese y tenga distintas expresiones de lucha hasta que logremos, digamos, que nuestro país cambie y ustedes sean los que conduzcan el proceso que a Chile se le avecina. Así que muchas gracias, Valentina. Bueno, yo tengo una reflexión, lamentablemente el compañero se fue. Escuchando las dos charlas, creo que hizo falta o hace falta asumir la responsabilidad que nosotros hemos tenido en llegar acá. Nosotros fuimos capaces de aceptar las condiciones que nos puso el gobierno de la concertación durante todos estos años y no fuimos capaces de unirnos y usar las herramientas que tenemos y el poder que tenemos como pueblo, ¿cierto?, para haber rechazado y no haber permitido lo que nos pasó. Entonces creo que tenemos que asumir esa responsabilidad. También estoy de acuerdo con el compañero que acaba de hablar. Yo también me emociono de escucharlos a ustedes, de ver lo empoderado que están y la claridad que tienen. También quiero decir que en las marchas ocurre una catarsis, ¿cierto? Porque estamos todos. Estamos todos peleando por todo y yo creo que esa es la idea, no seguir atomizados, ¿cierto?, en que uno pide algo, el otro por allá, todos tenemos que estar detrás. Si ustedes van a pedir educación cívica, nosotros también tenemos que pedir educación cívica, ¿cierto? Tenemos que estar todos juntos en lo mismo. Y quería decir, en estas manifestaciones en la calle, nos vemos todos y nos miramos todos, como tú decías, hay solidaridad. Y estamos los jóvenes, los cuicos, los flaites, los homosexuales, los viejos, y estamos todos en una misma pelea porque queremos cambiarlo todo. No es reivindicación, no hay que perderse en pedir cosas, no podemos seguir siendo peticionistas, tenemos que cambiarlo todo. Y para cambiarlo todo, tenemos que estar claros también que la derecha usa estrategias y son las mismas estrategias que han usado por todos los siglos y son las mismas estrategias que han frustrado las asambleas constituyentes que el pueblo ha querido hacer desde los 1800. Eso creo que es lo que quiero decir y voy a ver si tengo algo más. No, creo que eso es todo. Yo, bueno, lo último es que yo tengo confianza en la realización de cabildos. Creo que es la única forma de empoderarnos como pueblo. No podemos tener confianza ni esperanza que los cambios se produzcan desde arriba, ¿cierto? No confiar en los políticos, no, ya se sabe. Es un movimiento horizontal. Y felicitaciones nuevamente a los jóvenes que han logrado este gran movimiento que cada día que despierto me parece un sueño. Y tengo que meterme al celular para ver que no es un sueño. Hola, buenas. Bueno, quiero hacerte tres preguntas. Una es con respecto a cómo va a ser su plan de articulación con respecto a la CONES, porque, pucha, yo soy de Quilicura. En Quilicura los colegios están muy votados, están muy despolitizados. Imagínate que
no estaban organizándose y yo, que soy estudiante universitario, tuve que levantar una asamblea secundaria para que los cabros se organizaran. Ahora lo bueno es que ya se están organizando solos, hay mucha persecución política porque es demasiado la cantidad de colegios subvencionados que apolitizan a los alumnos. No ocurre aquí lo mismo en el centro, tuvieron que meterse cabros de acá que estudian acá en el centro para poder politizar un poco más a los colegios. Entonces también los cabros no saben cómo formar centro de alumnos. Imagínate que en mi colegio antiguamente tuvimos que hacer un estatuto, redactar un estatuto, porque había las profesoras designados, o sea, los profesores eran designados por los sostenedores, no eran elegidos por los alumnos. Entonces, eso ocurre en muchos colegios en Quilicura y por favor te pido encarecidamente si pueden ir un día para allá, levantar una asamblea para informar a los jóvenes, educarlos con respecto a eso. Y también sobre el aula segura. También con respecto a la educación popular, claro, es importante el tema de la educación popular, como decía Luis Emilio Recabarren, generar una inteligencia popular en la población, porque, por ejemplo, ayer con la consulta ciudadana había mucha gente que tenía dudas con respecto a qué era una convención, a qué era la convención mixta, a qué era la asamblea constituyente, y la gente no sabía ni siquiera la diferencia entre los 2/3, 3/5. Hay cosas que a veces uno lo tiene como muy interiorizado y no entiende por qué la gente no comprende. Y es claro, porque les falta, hay falta clarificar esos conceptos tan graves. En Quilicura igual nosotros estamos organizando lo que tú te refieres de educación popular. Ya el otro año comenzamos con una escuela popular en los colegios. Igual yo me ofrezco mi ayuda, si ustedes también necesitan gente, puedo conseguir compañeros en la universidad para también generar ciertamente como educación constitucional con respecto a la parte orgánica, la parte dogmática y enseñar a la gente cómo va a ser el proceso constituyente también. Y con respecto al acuerdo, ¿cuál es su posición con respecto al acuerdo? Como CONES, o sea, ¿van a aceptar y van a ir a votar el acuerdo o van a exigir una asamblea constituyente real? Porque la convención constituyente no es una asamblea constituyente. Viene desde un poder constituyente derivado de los partidos políticos que hicieron los acuerdos y la comisión técnica no la elegimos nosotros. Y eso debería ser elegida por sufragio popular. Entonces, quiero preguntarte eso también. ¿Cuál va a ser su posición con respecto al plebiscito de abril? Eso. Muchas gracias. Mira, nosotros tuvimos nuestra plenaria el día sábado. Llegaron todas las federaciones y nosotros entramos en un proceso de congreso refundacional, porque entendemos que hoy día los cabros no creen en la institucionalidad. Entonces vamos, de aquí a marzo del próximo año, que debería ser nuestra plenaria nacional nuevamente, vamos a hacer un congreso. En la plenaria del día sábado levantamos una mesa de congreso que se levantó por macrozonales. Tenemos representantes norte chico, norte grande, al sur 4 porque el sur es gigante. Y bueno, acá en la región metropolitana quedamos con representantes principalmente en Marga, que son compañeros que van a estar a cargo de Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Limache, Viña del Mar y Valparaíso. Y acá en Santiago nosotros estamos levantando la mesa de congreso. Designamos compañeros por territorio acá y justamente no tenemos ningún encargado en la zona norte de Santiago. También asistió un chico de Quilicura que también nos dijo que allá nada. Entonces, lo que pretendemos hacer nosotros durante este proceso es generar, como decía el compañero, vamos a generar escuelas populares de educación cívica. Todo esto debido a que el plebiscito de abril, si se logra votar, o sea, si se logra que voten desde los 14 años, vamos a hacer que los chiquillos participen. O sea, nosotros vamos a levantar una campaña, ¿cachai?, para hacer el plebiscito y queremos la participación de los estudiantes. Entonces, nosotros ahora enero y febrero, yo por lo menos como salí de cuarto, doy la PSU y quedo libre enero y febrero. Y ahí nos vamos a dar la pega de poder generar los documentos, de que los documentos lleguen a los territorios, a los centros estudiantes, a la asamblea. Y como nos designamos encargados territoriales, la idea es que esos encargados territoriales se encarguen de los territorios como tal, porque una persona no puede hacer toda la pega en Santiago, es muy grande. Entonces, vamos, si tú me pedís que nosotros vayamos a organizar una asamblea, lo podemos hacer, ¿no? En eso no hay atado.
para ver si podemos, por último, dejar un encargado territorial allá en Quilicura, porque nosotros estamos moviéndonos constantemente, entonces no podemos quedarnos en específico en un territorio, pero sí podemos dejar a cabros encargados de poder difundir los documentos, de poder hacer las jornadas reflexivas y de poder hacer estas escuelas populares de educación cívica y principalmente a lo que nosotros nos queremos enfocar, bueno, en la educación cívica y en levantar un petitorio nacional. Lo que nosotros queremos hacer en marzo es paralizar, pero ir con un petitorio nacional que proponga, venga como a decir las problemáticas y las soluciones a las problemáticas. Y nosotros si hoy día no proponemos soluciones, esto va a quedar en manos de técnicos, ¿cachai? Y no queremos que pase eso, o sea, finalmente somos nosotros los que queremos solucionar. Y nuestra primera, bueno, tomamos el petitorio histórico, obviamente, y nuestra primera punto en el petitorio es la desmunicipalización y que todos los colegios vuelvan al Estado. Y para eso tenéis que cambiar la Constitución, o sea, ese es el primer punto. El segundo, bueno, te voy a responder la tercera, no me acuerdo qué me preguntaste en la segunda. Pero la tercera pregunta, bueno, nosotros cuando al día siguiente del pacto sacamos un comunicado, nosotros rechazamos completamente lo que ocurrió, de hecho, no, como ya te dije antes, no entendíamos qué pasaba, o sea, el Gabriel Boric, que era el que decía que estaba luchando con nosotros hace un par de años atrás, ahora pactando con la Jacqueline Van Rosselberg, o sea, fue así como amigo. Pero claro, lo rechazamos y vamos a seguir abiertamente pidiendo una asamblea constituyente. El problema es que tampoco nos podemos inhibir, ¿cachai?, de un proceso. Y eso es lo más terrible, que uno está en una postura política que no sabe para dónde ir. O sea, tú decís, ya vamos, pactaron una asamblea constituyente, fue un pacto hecho en represión, donde estaban matando gente, donde estaban torturando gente a la hora que lo pactaron, donde en la Hormida estaban reprimiendo gente de una manera increíble, y ellos firmando entre cuatro paredes los mismos que han pactado siempre. Pero si ellos no quieren darnos una asamblea constituyente, vamos a tener que seguir gritando, y si nadie nos escucha, vamos a tener que participar de la convención igual. Y eso es lo terrible, que uno no quiere. Yo personalmente no quiero participar en una convención constituyente y menos en el pacto, porque es traicionar a tu gente. Pero ¿qué podía hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la otra solución que tenemos? Y nosotros, desde Unidad Social, por lo menos planteamos nuestro proyecto de asamblea constituyente, pero si no hay voluntad política, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que hacer una dictadura al proletariado? No sé. Entonces, es súper extraño la situación política en la que estamos, y nosotros dijimos, nosotros vamos a incidir, y si ahora para delegados constituyentes como CONES tenemos que llevar una lista de estudiantes secundarios para poder participar y tener una representatividad dentro de esa convención constituyente, lo vamos a tener que hacer, pero nosotros vamos a seguir peleando en la Asamblea Constituyente. Nosotros creemos que esta convención va a seguir siendo un pacto, no va a venir a resolver los problemas de fondo que tiene el país, pero sí o sí tenemos que participar si es que se hace, y vamos a seguir sí o sí también pidiendo a la Asamblea Constituyente, que es lo que nosotros queremos hoy día. Esa es la respuesta que te puedo dar, ¿no? Nosotros no hemos tomado una postura política con respecto a qué vamos a hacer próximamente, pero sí sabemos que no nos podemos inhibir de ningún proceso. O sea, ayer nosotros se dieron cuenta que la consulta ciudadana estaba súper desorganizada, los municipios hicieron lo que quisieron, con lo que dijo usted delante, que habían prioridades sobre otras. A mí, cuando nosotros nos mostraron la papeleta de marque 3 demandas que son prioridades para cambiar, o sea, para mí todas eran prioridades. O sea, era muy ridículo votar por una cuando todo está mal. Entonces, claro, efectivamente fue una consulta que estuvo súper desorganizada, pero que tampoco nos podíamos inhibir si era el primer paso a crear estadísticas para el plebiscito de abril, que tampoco nos podemos inhibir de él. O sea, si hoy día tenemos que votar a favor no votar a favor, pero sí ir a votar para estar de acuerdo con el cambio de la Constitución, lo vamos a hacer. Y vamos a seguir luchando para que los cabros puedan votar desde los 14. Y durante marzo nosotros lo que vamos a hacer, si logramos la movilización, es pedir que todo marzo los colegios impartan, a través de paros estudiantiles, educación ciudadana. Nosotros queremos que marzo, el primer mes, sea de educación ciudadana. No nos importa perder materia, pero queremos educación ciudadana el primer mes de marzo para poder participar en el plebiscito de abril. Pero para eso necesitamos una movilización, un compromiso, y bueno, seguir rechazando el pacto. O sea, entendemos que no puede ser así nuevamente. Ya engañaron a nuestros abuelos, a nuestros papás, nosotros no nos van a hacer tontos. No nos van a volver a meter el dedo en la boca. Eso no va a pasar. Y nuevamente, no están solos, somos todos.
Y aquí la organización tiene un elemento fundamental que es la huelga. Sí. Y con la huelga ya se han ido haciendo cosas, ¿no es verdad? Pero si queremos lograr el cambio profundo de todo, tenemos que usarlo. Es la herramienta mayor con la que contamos. Radicalizar la movilización. Compañero, la última pregunta o intervención para poder ir cerrando ya el panel porque tenemos aquí esperando a nuestro próximo expositor. Sí. Bueno, felicitarte, Valentina. Yo creo que efectivamente, como decía el compañero, uno ha pasado en estos días desde la desesperanza y la esperanza, el drama y la esperanza. Y claro, el drama es que llevamos muchos días donde se violan masivamente los derechos humanos y uno no logra entender cómo como sociedad no hacemos lo suficiente para que esto se detenga. Pero la esperanza, porque efectivamente al parecer esto es algo que partió si no puede retroceder y sobre todo por el discurso que ustedes tienen. Pero para no alargarme más, a mí me parece que yo escuchaba a mi hijo cuando estaban en el 2006, uno de ellos estaba en el colegio, y a mí fui a escuchar a los dirigentes y me pareció que el discurso era tan lúcido como el que tú tienes hoy día. Y me impresionó, porque uno tiene esta lógica adultocentrista que piensa que los jóvenes no pueden tener lucidez y no tienen la madurez para pensar, y que la única manera de ver el mundo es la que uno tiene, digamos, y siempre evalúa a los jóvenes como de lo que uno piensa que deben hacer. Y eso está súper marcado, pero ahí había mucha lucidez. En el 2011 había mucha lucidez. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa lucidez que yo creo que han tenido hace tiempo no sea otro hito, así como el 2006 y el 2011? Y ahí quizás no sé si pregunta, porque a lo mejor es para largo, pero el cómo hacer un esfuerzo para que efectivamente, así como nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada de adultocentrista, también ustedes tienen que hacer un esfuerzo mayor desde la potencia que tienen para poder entender que estos son procesos de transición. Y tú lo decías súper bien, o sea, efectivamente no nos gusta el acuerdo, pero no lo vamos a restar del acuerdo, pero vamos a empujar. Porque en definitiva si no logramos tener clara la meta, al final no vamos a quedar en otro hito más, a eso me refiero. Y ahí la solicitud es hacer el esfuerzo necesario, todo por supuesto, pero el hacer el esfuerzo necesario para que ustedes puedan de alguna manera lograr conversar con más organizaciones, con más estamentos, para que esto no quede en un hito más, ¿no? Y yo creo que ahí hay un dato que es súper potente. Ahora, escuchándote lo último que decía, yo creo que es más o menos eso, pero cómo hacer lo mayor esfuerzo posible para que también desde la parte de ustedes no piensan que todos somos adultos de mierda. Eso es el tema, ¿está ahí? Porque yo creo que esta cosa de dividirnos por generaciones, por dónde vive, por dónde estudiaste, por todo, en el fondo es el juego a quienes quieren que nada cambie. Y yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, obviamente, pero quizás ustedes hoy día con la lucidez que tienen y con las ganas y la fuerza, nosotros de repente estamos bastante más desesperanzados, digamos, poder generar esas alianzas, ¿no? Esas alianzas que son, no sé, por una organización como la CUT u otra, que efectivamente entre todos podemos hacer un cambio. Eso. Sí, yo creo que faltan espacios, muchos espacios. Hay mucha orgánica de menores de edad, muchas. O sea, a nosotros nos toca ver, nosotros somos los secundarios, somos súper buenos para fraccionarnos, Pero son infantilismos muchas veces, como que igual somos, no me gusta decirlo así, pero igual somos cabros chicos, somos llevados a nuestra idea, somos tercos y es porque estamos creciendo. Y todas estas cosas quizás que muchas veces son negativas nos llevan a ir para distintos lados. Y eso es lo bacán de hoy día, que podemos tener diferencias políticas y muchas veces podemos ser súper infantiles, pero sabemos cuál es el objetivo. Y eso es lo que hoy día nos mantiene más unidos que quizás los años anteriores. Pero obviamente faltan espacios de discusión, faltan espacios donde
la gente joven o los estudiantes secundarios nos podamos mezclar con los adultos. Pasa caleta en los colegios, o sea, a mí me carga, por ejemplo, ver que la movilización, cuando es de nosotros, los profes no se suman porque son adultos y son profesores. O sea, ahí automáticamente se crea esta diferencia de que es que nosotros somos cabros chicos y porque ellos son adultos sus demandas son más válidas que las de nosotros. Y es lo que ha hecho el Ministerio de Educación todo el año, o sea, decir que no sabemos hacer nada, que no sabemos nada, que los profes son mucho más importantes que nosotros. Y es lo que han hecho todo el tiempo. Bueno, y aparte de tratarnos de cabros chicos, nos tratan de delincuentes. Entonces, como que la gente tampoco quiere sentarse a dialogar con nosotros porque creen que lo que dice la prensa. Y esos espacios tenemos que generarlo, no solamente del movimiento social, sino que a través del trabajo territorial. A nosotros nos cuesta mucho hacer trabajo territorial porque los cabros, el movimiento estudiantil es súper coyuntural. Nace de marzo a octubre porque el único momento donde lo organizamos es dentro del colegio. Entonces no es que estemos con un trabajo constante todo el año. Entonces, y también la política secundaria se centra mucho en los colegios. Si no hay colegio, nosotros no hacemos trabajo en el territorio porque nuestro frente de masas es el colegio. Entonces nos cuesta mucho, por ejemplo, a los centros de estudiantes relacionarnos con las juntas de vecinos, porque, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en mi liceo, que fue donde balearon a las 2 chicas del Liceo 7 de Santiago. La Junta de Vecinos de la esquina no se quería poner a trabajar con nosotros porque para ellos era que llegaran los pacos y que pudieran valer a los vecinos. O sea, esa es como la perspectiva que tienen. Aparte que somos delincuentes, somos niños chicos. Entonces, faltan esos espacios de participación donde nos mezclemos todo del ciclo vital, que era lo que decíamos nosotros cuando nosotros planteamos. De hecho, nosotros estamos elaborando un proceso para la Constitución desde nuestro punto de vista. Estamos trabajando con una red de académicos de 17 universidades de regiones que nos están ayudando a plantear una Constitución desde el punto de vista de la niñez, de la adolescencia, y ellos nos planteaban que efectivamente tiene que haber un resguardo de un ciclo vital en un proceso constituyente, o sea, tiene que haber de todo participando. Tienen que haber adultos mayores, adultos jóvenes, trabajadores, pueblo originario, feminista, tiene que haber inmigrantes, tiene que ser un proceso que garantice la participación de todos. Y entre el todos estamos nosotros. Y no podemos quedar fuera de ellos, o sea, nosotros somos el futuro y tenemos que generar algo que nos gobierne a futuro a nosotros. Pero faltan espacios y esos espacios hay que crearlos, no solamente el movimiento social, sino que a través de las juntas de vecinos, a través de familiares. Muchas veces se da que no es que soy tu papá y yo te mando porque soy tu papá, pero muchas veces el hijo es más inteligente que el papá. Entonces, efectivamente, tenemos que generar esos espacios para poder conversar y sacarle a los adultos esta lógica de que porque son adultos saben más que nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad también, o sea, ser un poco quizás más rígidos con respecto a nuestras posturas y ser menos infantiles con respecto a lo que pensamos. Y eso lo tenemos que dejar clarito, o sea, no tiene que haber ni un para allá ni un para acá, tiene que ser ahí. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy día. Muchas gracias, compañera, por la exposición, por las respuestas. Un aplauso. Con esto entonces terminamos el primer módulo de la mañana. Ahora viene el módulo de la Constitución de Pinochet y la necesidad de una nueva Constitución. Para ello nos vamos a dar 5 minutos ya.